Ok. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Sprick y soy tesorero de la Fundación Venezuela Esequiba. En la tarde del día de hoy nos encontramos con el doctor Rafael Ruano, quien nos va a hablar primero de la serie de eventos que llevaron a la firma del Acuerdo de Ginebra y posteriormente del protocolo de la serie de eventos que llevaron al protocolo de Puerto España. Le agradecemos muchísimo su presencia el día de hoy y esperamos que la presentación sea grata para todos nuestros oyentes. Posteriormente la estaremos compartiendo por redes. Bueno, habiendo dicho eso y sin ningún otro retraso, profesor o doctor Ruano, ya puede comenzar. Gracias, Carlos, muy amable. Bueno, buenas tardes, estimados amigos, todos los que estén escuchando, los que estén conectados. Vamos a hablar sobre el Acuerdo de Ginebra y el célebre, vamos a llamarlo de esa manera, protocolo de Puerto España, sobre el cual se han dado las versiones más extrañas por allí a lo largo de la historia, ¿no? El protocolo no, perdón, el Acuerdo de Ginebra. Vamos por acá. El protocolo de Ginebra, me quedé con el protocolo, el Acuerdo de Ginebra, disculpen la confusión, es el resultado de todas las gestiones diplomáticas que realizó el Estado venezolano a partir del año 1962, cuando durante el gobierno del presidente Rómulo Betancourt, el canciller Marco Falcón Briceño, en noviembre, si mal no recuerdo, ese año 62, presentó una denuncia muy bien estructurada, muy bien sustentada ante la Organización de las Naciones Unidas, en que planteó el despojo del cual había sido víctima Venezuela en el laudo arbitral de París de 1899. Planteó los sólidos derechos que tiene Venezuela sobre ese espacio territorial, del cual fuimos despojados por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. En fin, hizo una exposición, que los invito a que la lean, está publicada, muy bien estructurada, muy bien sustentada, y causó cierto impacto, un impacto interesante ante la Asamblea General, porque tomó de sorpresa, sobre todo a quien se le debe reclamar el territorio, que es al Reino Unido. El gobierno británico no se esperaba que 63 años después del despojo, de una manera contundente y muy bien sustentada, repito, el gobierno de Venezuela presentara esta denuncia ante la propia Asamblea General de las Naciones Unidas. Pues bien, como resultado de esto, el gobierno británico reaccionó de manera un tanto errática, vamos a decirlo de esa manera, porque como no se esperaba la cuestión, en primer lugar, manifestaron su sorpresa ante la denuncia, que ellos consideraban que el asunto había quedado resuelto con el laudo arbitral, que ellos consideraban que ya no había problemas de límites con Venezuela, que eso ya había quedado en el pasado, etcétera, etcétera. Recordaron en un momento los viejos lazos de amistad y de cooperación histórico que había habido entre el Reino Unido y Venezuela. No sé por dónde, yo no veo muchos lazos en ese sentido, porque ese no es el tema. En todo caso, hablaron también de cosas como que si el Gran Bretaña había colaborado con la independencia de Venezuela y por aquí patatín y patatán, y toda una serie de elementos que están fuera de lugar, que no venían al caso con relación a un reclamo formal, contundente y magistralmente sustentado, como fue la intervención del canciller Marco Falcón Briceño. Bueno, como resultado de esto, a partir del año 1963, el gobierno británico accede a hacer una revisión documental, vamos a utilizar ese término, de todo lo que estaba en los archivos en Londres sobre el lado, aunque Venezuela tenía una recopilación muy importante de documentos que se había estado realizando, así que silenciosamente ya desde tiempos de López Contreras y todos los gobiernos anteriores al de Betancourt. No era que fue de repente y tal que apareció. Venezuela ya venía haciendo recopilación documental, había presentado denuncia sobre el Esequibo en la Conferencia Panamericana de Bogotá de 1948. Allí también se expuso el caso del Esequibo en la conferencia también que se hizo en 1954 cuando se inauguró el aula magna de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, en ese mismo año 54 también
el canciller de Venezuela, no recuerdo su nombre en este momento, presentó el caso del despojo y del fraudulento laudo de 1899, de manera que ya venía la cosa rodando desde antes. Sin embargo, la culminación, el caso ya bien, digamos que le da un toque que va a obligar al Reino Unido a reaccionar de alguna manera, es la denuncia ante las Naciones Unidas, como ya explicaba. Bien, en estos años 1963, 1964, 1965, transcurren en, digamos, en un proceso de revisión documental. Venezuela le está reclamando a quien debe reclamarle, que es al Reino Unido, por el despojo ocasionado en el laudo, que siempre Venezuela consideró fraudulento, viciado de nulidad por muchos elementos que ustedes supongo que ya deben conocer. El Reino Unido meneándose por aquí y por allá, hábilmente la diplomacia británica tratando de evadir el fondo del asunto, discutir, porque nunca, y esto es importante, en este lapso entre 1963 y la firma del Acuerdo de Ginebra, que fue en febrero del 66, en ningún momento el Reino Unido manifestó que ellos consideraban que podía haber causales de nulidad del laudo. Sin embargo, la actitud tanto ambigua asumida por el gobierno británico da a entender que ellos de alguna manera no rechazaron de plano la solicitud de Venezuela y estuvieron propensos a discutir documentos, a abrir sus archivos, etcétera, etcétera. Entra un elemento adicional que probablemente no estaba previsto en el año 62 cuando se presenta la denuncia, que es el pleno desarrollo del proceso de descolonización, que como todos sabemos se inició en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, el desmantelamiento de los imperios coloniales europeos, entre ellos el Imperio Británico, toca el momento, en estos años 60, en que Gran Bretaña otorgó independencia a sus posesiones que estaban en el Caribe. Por ejemplo, la independencia de Jamaica, que también fue colonia británica, se da en el año 62, de la isla de Trinidad y que se convierte en un estado junto a la isla de Tobago. El estado de Trinidad y Tobago también obtiene su independencia de Gran Bretaña precisamente en 1962. Y también en otros lados, en otras partes del mundo donde se está presentando pues ese proceso de la descolonización, no solamente con Gran Bretaña, también con Francia, Holanda, en fin. ¿Qué ocurre? El elemento central que se va a presentar ahora es que Gran Bretaña también ya venía negociando con el gobierno de la colonia de lo que es la Guayana Británica, y se le iba a otorgar la independencia. Ya se hablaba seriamente en 1965 y había hasta una fecha para el año siguiente, 1966, para la próxima independencia de la colonia de la Guayana Británica. Pero en medio de este asunto, que aquí se comienza a complicar un poco la cosa, está el reclamo de Venezuela sobre el territorio usurpado en el laudo de 1899 y el hecho de la independencia del territorio de la Guayana Británica, de la colonia de la Guayana Británica, donde estaba incorporado, donde Gran Bretaña había incorporado el territorio que le fue usurpado a Venezuela, como todos sabemos, ubicado hacia el oeste del río Esequibo. ¿Qué ocurre? Que Venezuela, desde mi punto de vista, comete, si bien arrancó muy bien, logró, digamos, poner un poco en 3 y 2 al Reino Unido a raíz de la denuncia de las Naciones Unidas. Sin embargo, la diplomacia venezolana, a partir del año 65, en que ya no es presidente Betancur, sino que ya está en la presidencia de la República, el doctor Leoni, quien había asumido en marzo de 1964, el gobierno de Venezuela permite o admite que también forme parte de la discusión de lo que se va a hacer al gobierno de la colonia, o sea, el gobierno colonial, el gobierno interno, que no representa ningún país, porque un espacio sometido al régimen colonial no tiene representatividad propia, no es un estado de la comunidad internacional, sino que lo representa la metrópoli, entendamos que es el Reino Unido. No obstante, aquí comienza a deslizarse hacia donde nunca debió deslizarse la reclamación, porque la intervención o la intromisión o el haber permitido que el gobierno de la colonia entrara a formar parte de la discusión va a distorsionar el sentido original de la misma, porque el reclamo era entre dos. Venezuela le tenía que reclamar al Reino Unido, el causante originario y que nos despojó del territorio de la Guayana Esequibo, no al gobierno de la colonia, que ahora yo a veces he llamado, y muchas otras personas lo llaman, los herederos
del despojo o más feo todavía, los cómplices del delito. Bueno, cualquiera de los dos que les guste lo pueden utilizar y creo que es válido, ¿no? ¿Qué ocurre? Al acercarse la fecha de la independencia, que ya se había programado para mayo de 1966, 23 de mayo, efectivamente, creo que fue, si mal no recuerdo, la fecha en que se otorga la independencia a la Guayana Británica, hace que se reúnan en la ciudad de Ginebra, en Suiza, una delegación conformada por los partidos políticos que tenían pues, vigencia en la época, el FND, el FDP, URD, Acción Democrática, COPEI, etcétera, y algún que otro partido por allí también. Envían una delegación que se reúne en la ciudad de Ginebra, en Suiza, también miembros del gobierno, por supuesto, del gobierno de León, el canciller Iribarren Borges, por supuesto, con el canciller británico que era Michael Stewart y delegados, entre ellos Forbes Borham, que estaba allí también, y del gobierno de la colonia. Como resultado de eso, de la reunión que se realiza durante varios días en Ginebra, el 17 de febrero se firma el llamado Acuerdo de Ginebra. El por qué se firmó de esa manera, el por qué se incluyó o se permitió la inclusión del gobierno de la colonia en el caso, eso es responsabilidad del gobierno de León, sin lugar a dudas, porque quien pudo haber impedido aquello e insistir ante Gran Bretaña, el reclamo había que solucionarlo antes de la independencia de la Guayana Británica, era Venezuela quien debió haber presionado en ese sentido. A pesar de que hay una objeción o hay una observación que hace Venezuela con relación a que va a reconocer la independencia de la colonia, haciendo una reserva, como todos sabemos, sobre el territorio ubicado hacia el oeste de la línea media del río Esequibo. A pesar de eso, lo grave, lo malo que hay en el Acuerdo de Ginebra, que es uno de los puntos más negativos, es que se permite, repito, ya lo he dicho en otra oportunidad, la intromisión o la participación del gobierno de la colonia como parte del tratado, con el hecho de que entraría a ser parte formal ya directamente del tratado que es el Acuerdo de Ginebra desde el momento en que accediera a la independencia, lo cual va a ocurrir prácticamente ahí mismo, febrero, marzo, abril y mayo del mismo año 1966, 3 meses prácticamente después de esa independencia. ¿Qué ocurre? El Acuerdo de Ginebra, desde el momento en que se elabora y de la lectura del mismo, desdibuja, sin lugar a dudas, la reclamación. ¿Por qué? Porque de su lectura claramente se puede entender que la fórmula de buscar un arreglo práctico que satisfaga a las partes, arreglo práctico y satisfactorio para las partes, de por sí obliga a un escenario de negociación o cuyo resultado necesariamente nunca podría ser un arreglo práctico y satisfactorio que Venezuela recuperase o recuperare en el futuro el territorio en su totalidad, los casi 160.000 kilómetros cuadrados de superficie del territorio usurpado por los británicos luego del laudo de 1899. De manera que ya la diplomacia logra, con la firma del Acuerdo de Ginebra, un resultado parcial y muy cuestionable con relación a la posibilidad de recuperar el territorio, porque yo vuelvo a insistir en que un arreglo práctico y satisfactorio no puede significar que Venezuela lo recupere todo, pero tampoco el nuevo Estado que se va a llamar Guyana vaya a quedarse con todo, porque eso de ninguna manera va a ser un arreglo práctico. Debemos entender en qué punto nos estamos moviendo. Uno de los puntos altamente, que yo diría que es un triunfo, aunque pareciera que no lo es, pero sí lo es, y es muy importante, del Acuerdo de Ginebra, es el hecho de que se firma, y lo dice claramente el texto, bajo utilizo el término que dice la contención, o bajo la opinión o contención venezolana, de que el laudo arbitral de 1899 es nulo e írrito. Utilizan dos términos que son prácticamente un sinónimo, nulo e írrito, que bajo esa premisa de que para Venezuela el laudo es nulo, es que los otros firmantes, entiéndase el Reino Unido y la futura Guyana, aceptan llegar al arreglo práctico y satisfactorio. Eso es muy importante, porque ponen entredicho el laudo. Sin lugar a dudas, Guyana y el Reino Unido se comprometen a llegar a un arreglo práctico porque ya para ellos ya están conscientes de que Venezuela no acepta el laudo y que el laudo es nulo. Yo creo que eso
leído entre líneas, es un reconocimiento de que es imposible mantener el laudo. Yo no veo otra manera de interpretar aquello. Sin embargo, la fórmula de arreglo práctico y satisfactorio también se va a enredar por la manera como posteriormente se desarrolle el acuerdo. Yo voy a leer acá dos elementos que tengo aquí, el propio texto del Acuerdo de Ginebra, que ustedes deben conocer. Fíjense ustedes. Dice en la parte expositiva que cualquier controversia pendiente entre Venezuela por una parte y el Reino Unido y Guayana Británica por la otra perjudicaría tal colaboración y debe por consiguiente ser amistosamente resuelta. Oigan esto es lo más importante, en forma que resulte aceptable para ambas partes. Aquí está clarísimo. De conformidad con la agenda que fue convenida por las conversaciones gubernamentales relativas a la controversia entre Venezuela y el Reino Unido sobre la frontera con Guayana Británica, según el comunicado conjunto del 7 de noviembre de 1963, que es lo que nos estamos refiriendo. Esta es una parte. Aquí queda claro que debe haber un arreglo que satisfaga a las partes. Y en el artículo primero del propio Acuerdo de Ginebra, lo estoy leyendo, se establece una comisión mixta con el encargo de buscar soluciones, oigan esto, soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido, surgida como consecuencia de la contención venezolana de que el laudo arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica es nulo e irrito. Más claro no canta un gallo. El Acuerdo de Ginebra obliga necesariamente y sin cortapisas, sin ninguna duda, a buscar una solución distinta. No puede ser la ratificación del laudo, porque eso va en contra de la propia esencia y el propio sentido del Acuerdo de Ginebra. El laudo queda fuera, el laudo se acabó. Eso tal vez sea el triunfo más importante que logra Venezuela con la firma del Acuerdo de Ginebra. Y esa es la razón por la cual el acuerdo, por falta de voluntad de una de las partes y de cumplimiento del compromiso según el derecho de los tratados, han pasado 50 años y el Acuerdo de Ginebra sigue pendiente de su cumplimiento. ¿Qué es lo que ocurre después de la firma del Acuerdo de Ginebra? Bueno, que a partir de febrero de 1966, Guyana ahora, como Estado independiente, ya no como colonia de la Guayana Británica, entra a ser parte plena del acuerdo. Lamentablemente, Gran Bretaña inteligentemente comienza a deslizarse y a irse por la tangente, el causante originario. ¿Quién es el responsable de haber permitido eso? Las torpezas diplomáticas de Venezuela. Haber permitido que los británicos dejaran a sus herederos allí, entendiéndose con Venezuela, y ellos se salen, prácticamente se evaden su responsabilidad. Pero de eso el único responsable es Venezuela, por errores en la diplomacia. Pero bueno, seguirnos lamentando de eso en estas alturas. Pero vamos a seguir analizando la situación que ocurre al conformarse la comisión mixta, a la cual inexplicablemente se le dan apenas 4 años para negociar. Eso está establecido en el propio Acuerdo de Ginebra. Esa comisión mixta estaba conformada por 2 representantes de Venezuela y 2 de Guyana. 2 y 2 se iban a estar reuniendo y que debían presentar informes sobre cada sesión de reunión que tuvieran. Y la idea era que en ese lapso de 4 años esa comisión llegara a la fórmula que obliga o que permite el arreglo práctico y satisfactorio, que es el sentido y la finalidad del Acuerdo de Ginebra. Miren, la comisión mixta, durante el lapso de esos 4 años que finalizaron en 1970, del 66 al 70, se reunió aproximadamente 20 veces. Creo que fue un poquito, creo que fueron 19, si mal no recuerdo. Hubo 19 sesiones en ese lapso. Se reunieron en Caracas en varias oportunidades, se reunieron en Georgetown, Guyana, se reunieron en Buenos Aires, fueron hasta Buenos Aires a reunirse, Argentina, se fueron a México, volvieron a Caracas, volvieron a Georgetown. Pero estuvieron prácticamente haciendo un tour por aquí y por allá, no sé si se me escapó algún otro sitio donde se hubieran reunido, y sin ningún resultado. Si uno lee las memorias de los informes de cada uno de los miembros de la comisión mixta, de los resultados de esas reuniones, desde el primer momento, desde la primera sesión de la comisión mixta, que fue inmediatamente después de febrero del 66, Guyana se planteó de inmediato violar y no cumplir el Acuerdo de Ginebra, porque ellos entraron directamente con que antes de entrar a discutir el arreglo práctico y satisfactorio había que validar, había que analizar o validar o no el laudo. Ellos se fueron por el laudo, lo que es una violación, repito, flagrante del propio Acuerdo de Ginebra, y se pegaron con el laudo. Si ellos no tenían una sentencia que digamos que les
les confirmara, vamos a utilizar ese término, de que el laudo era nulo, ellos no podían discutir lo del arreglo práctico porque ellos esperaban la validación o no validación del laudo. Y la única manera de hacerlo era yendo a la Corte. Ellos inmediatamente pensaron en la Corte Internacional de Justicia para evadirse de la responsabilidad inmediata que tenían, que era negociar sobre la base del Acuerdo de Ginebra, del cual eran parte, del cual habían firmado, por el cual estaban obligados a cumplir de buena fe. Pero no lo hicieron. Pasaron los 4 años y no se llegó a nada. 4 años mamando gallo, como yo digo, perdiendo el tiempo allí, Venezuela insistiendo en que Guyana debía cumplir con el Acuerdo de Ginebra, que entraran a discutir la cuestión de fondo, que era el arreglo práctico, y Guyana insistiendo en que había que establecer primero si el laudo era válido o no era válido, cuando ya ellos habían aceptado en el Acuerdo de Ginebra que el laudo para Venezuela no es válido y por eso estaban obligados a llegar al arreglo práctico. Pero hubo un momento en el año 68, si mal no recuerdo, en medio de la Convención en que Venezuela se levantó de la mesa. La indignación de los representantes de Venezuela en ese momento que prácticamente voltearon la mesa, voltearon las sillas, porque la cosa llegó a un punto, el descaro de las dilaciones y la manera de evadirse de la delegación de Guyana prácticamente exasperó a esta gente y estuvieron a punto hasta de perder la compostura, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso ocurrió en el momento, después se volvió de nuevo la negociación. Al final, entra el gobierno del presidente Caldera en medio de la comisión mixta, que es a partir de marzo de 1969. ¿Qué ocurre? El gobierno del presidente Caldera, quien asume, como todos sabemos, en marzo de 1969, nombra canciller a José Alberto Zambrano Velasco, quien también había estado vinculado como miembro de COPEI, etcétera, etcétera, del gobierno de León y todas esas cosas, a la firma del acuerdo, y también había manifestado ya alguna opinión sobre eso. Zambrano Velasco y la Cancillería de Venezuela, a partir del año 69 y el año 70, que es cuando terminaba la comisión mixta, se va a entubar, vamos a utilizar este término, en una especie de algo absurdo totalmente, porque al final no llegó a nada, de buscar una solución rápida a la delimitación de áreas marinas y submarinas con Colombia. El caso de la delimitación de áreas marinas y submarinas con Colombia, que también estaba pendiente desde los incidentes ocurridos en el año 64, el otorgamiento de concesiones en aguas interiores del Golfo, el incidente de los Monjes, todas esas cosas que probablemente ustedes conozcan, que no es el tema que estamos hablando, pero entonces lo que quiero explicar es que la Cancillería se va a batir por el asunto de las áreas marinas y submarinas con Colombia. En 1970, cuando finalizan los 4 años de la comisión mixta sin haberse llegado a nada, sin haberse avanzado absolutamente nada, ya sabemos por qué, el gobierno del presidente Caldera y la Cancillería de Venezuela deciden, casi que en la última sesión de la comisión mixta, que se celebraron, cuya reunión se hizo en Puerto España, Trinidad, y allí es donde aparece el famoso protocolo de Puerto España, que se firma en junio del año, exactamente el 18 de junio de 1970. Ese año no podemos perder la perspectiva, porque no podemos, digamos, dirigirnos hacia un solo elemento. Hay que ver el entorno de la situación también para entender qué ocurrió en esos 4 años y que en el año 1970, precisamente cuando se firma el anexo, un anexo al Acuerdo de Ginebra, no es un tratado aparte, es un anexo, el protocolo se llama protocolo, así se llama en derecho internacional, el protocolo de Puerto España, se firma en el mismo momento, en el mismo año en que Venezuela inicia, que fue otro grave error, por eso no es el tema que estamos hablando, negociaciones en la ciudad de Roma con Colombia para el asunto de la delimitación de áreas marinas y submarinas. Un escenario de negociación donde se van la delegación de Colombia y Venezuela a Roma como resultado de la famosa acta de Sotagota, que fue el resultado también de una visita que en agosto de 1969 hizo el presidente Caldera a Colombia en ocasión del centenario de la batalla de Boyacá. Bueno, en este escenario, en que supuestamente la Cancillería está con todas sus baterías discutiendo con Colombia en Roma, es que se firma el protocolo, el famoso protocolo de Puerto España, que lleva ese nombre porque se firma allí, en Trinidad. El protocolo de Puerto España ha sido maltratado por la historia, digamos, de alguna manera, si bien no es nada interesante de alguna u otra manera, sin embargo, lo que se pretende es que a partir de los 4 años en que no se llegó a ningún resultado, ya sabemos por qué, el asunto debía pasar por el propio Acuerdo de Ginebra, artículo 4, a una instancia internacional, y obviamente eso iba a ir a manos del secretario general de las Naciones Unidas,
quien debería escoger, según lo mismo que planteado en el Acuerdo de Ginebra, algunos de los métodos de solución pacífico de controversia que están en la Carta de las Naciones Unidas. La idea del protocolo era impedir o paralizar el procedimiento establecido en el Acuerdo de Ginebra, dejarlo suspendido o en stand-by, como dicen por allí los amigos de los anglicismos, dejarlo suspendido momentáneamente a través del protocolo. El protocolo planteaba que durante su vigencia, ya hablaremos sobre el caso de la vigencia, a lo cual sí se le pueden hacer serias críticas, esos periodos tan largos que planteaba el protocolo, que durante su vigencia no se presentaría ninguna reclamación de Venezuela y tal sobre los territorios de Guyana, ni de Guyana sobre Venezuela, volviendo a las ambiciones terrófagas británicas que, como todos sabemos, iban mucho más allá de lo que obtuvieron con la línea del laudo fraudulento, etcétera, etcétera. Y que se establecían unos periodos de 12 años que podían ser renovados por no menos de 5 o vueltos a renovar por periodos de 12 años en caso de que ninguna de las partes lo denunciara en su momento o solicitara la reducción del lapso. De manera que ese primer periodo del protocolo comienza a correr a partir de junio de 1970 y se iba a vencer en junio de 1982. Fíjense ustedes, toda la década de los años 70 más los 2 primeros años de la década de los años 80, los 12 años. Sin embargo, se habla y se repite y se vuelve a decir y vuelven y opinan y dicen y los vuelven a entrevistar y vuelven a decir esta misma tontería de que el protocolo impedía, el protocolo, y aquí está la palabra que le gusta a todos, el protocolo se congelaba la reclamación. Eso es absolutamente falso. Lo que se impedía o el objetivo central del protocolo era que el asunto no pasara todavía a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Les voy a leer el artículo 3º del protocolo, que aparentemente los grandes opinadores que hay por allí jamás se lo han leído, pero sin embargo opinan. ¿Qué es lo que dice el artículo 3º, estimados amigos? Mientras el presente protocolo, estoy leyendo el protocolo, permanezca en vigor, se suspenderá el funcionamiento del artículo 4 del Acuerdo de Ginebra. Punto y seguido. En la fecha en que este protocolo deje de tener vigencia, el funcionamiento de dicho artículo se reanudará en el punto en que había sido suspendido. Es decir, como si el informe final de la comisión mixta hubiese sido presentado en esa fecha. Y ahora viene lo más interesante. A menos que el gobierno de Venezuela y el gobierno de Guyana hubieran antes declarado conjuntamente por escrito que han llegado a un acuerdo completo para la solución de la controversia a la que se refiere el Acuerdo de Ginebra. Entonces, señores, si aquí lo dice el propio, ¿acaso estaba prohibido que se llegara al acuerdo durante el protocolo? Pero si aquí está diciendo que sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué seguir diciendo que el protocolo impedía cualquier cosa y que se quedaba todo congelado? Eso es absolutamente falso. Si aquí te está diciendo que el protocolo dejaba de existir y el mismo Acuerdo de Ginebra, si en el periodo de su vigencia se llegaba al acuerdo, entonces no había ninguna prohibición en absoluto de que se llegara a un acuerdo durante la vigencia del protocolo. Entonces, bueno, les aclaro eso para que no vuelvan a hablar de que se congeló y la congeladera por aquí y por allá. Eso es falso totalmente. Bien, sin embargo, tampoco estoy defendiendo el protocolo. Otro de los mitos y leyendas que siguen existiendo en Venezuela y que siguen repitiendo lo mismo a cada rato, las personas que opinan por aquí y por allá, es que el protocolo no fue aprobado por el Congreso, que el protocolo nunca fue ley de la República, que nunca existió, porque el Congreso de Venezuela nunca lo discutió ni lo aprobó. Eso es absolutamente falso. Eso denota el desconocimiento del derecho internacional que tienen por allí, pero no el derecho internacional, en este caso es el derecho interno de Venezuela. Según el derecho internacional público, un protocolo es un anexo a un tratado. No es un tratado propiamente con unas características para tal o cual fin. Es un anexo que se le hace a un tratado. Por eso se llama protocolo. Es un protocolo al Acuerdo de Ginebra. El Acuerdo de Ginebra no fue tocado, sino que fue paralizado por un tiempo mientras se estaba vigente el protocolo. El protocolo de Puerto España no modificaba para nada el Acuerdo de Ginebra. No introducía ningún elemento que desvirtuara ni digamos, fuera en contrario de lo que se contemplaba bueno o malo en el Acuerdo de Ginebra. Era simplemente para lo que ya sabemos para qué era el protocolo. Impedir la aplicación inmediata del artículo 4º, que ya sabemos que especificaba. De manera que el protocolo no modificaba para nada el Acuerdo de Ginebra. No era ningún tratado internacional nuevo que requería pasar por los 4 pasos que según la ley
y en muchos países es así, también en Venezuela, los tratados internacionales pasan por cuatro etapas. Primero, es la firma. Los negociadores firman un tratado, pero con eso no basta con la firma. Después de la firma viene la discusión y aprobación legislativa por el Poder Legislativo, llámese asamblea, llámese congreso, como tú quieras. Después de la aprobación legislativa, primero la firma, repito, aprobación legislativa, después viene la ratificación ejecutiva. ¿Quién ratifica? Es el presidente de la República, en el caso de Venezuela, en otros países también se... Y después de ese tercer paso viene el cuarto, que es muy protocolar, que es lo que se llama el canje de instrumentos de ratificación. Yo te doy un documento donde especifica que está todo listo aquí y el otro gobierno le da al otro gobierno el documento propio con todas las formalidades. Es un asunto protocolar. Bueno, eso no lo requería el protocolo no requería nada de eso, porque eso no era un tratado nuevo, eso no modificaba el Acuerdo de Ginebra, ahí no había nada nuevo, el protocolo no tenía por qué ser discutido por el Congreso. ¿Quién inventó eso? Y lo siguen repitiendo, que eso no lo discutió el Congreso, que eso no pasó por aquí, que eso no requería de eso. Claro, nada impedía que los diputados o los senadores en la época, en el Congreso de la República, discutieran el protocolo y manifestaran una opinión o lo apoyaran o no lo apoyaran. Y eso no estaba prohibido tampoco, por eso, pero no se requería desde el punto de vista jurídico y constitucional la aprobación legislativa para que el protocolo fuera ley de la República. Eso no tenía por qué pasar. Pero bueno, siguen repitiendo y repitiendo y repitiéndolo. Bien, eso es lo que quería decir con respecto al protocolo. Como resultado, en estos 4 años de la Comisión Mixta, entre 1967, 68, 60, ocurrieron hechos muy graves entre Venezuela y Guyana. En esos 4 años, no solamente Guyana se dedicó, como todos sabemos, a sabotear la posibilidad de llegar al arreglo práctico, a sabotear totalmente en las reuniones de la Comisión Mixta, a incumplir con su obligación de llegar al arreglo con Venezuela, porque ellos son firmantes del Acuerdo de Ginebra. En esos 4 años, Guyana también buscó generar una opinión en el escenario internacional contraria a Venezuela, acusando a Venezuela de ser terrófago, de ser un país neoimperialista que quería quitarle su territorio a una pequeña república que acababa de independizar. O sea, poniéndose ellos como víctimas, y ahora el victimario era la poderosa petrolera y omnipotente Venezuela de la época, mientras que ellos eran la víctima. Entonces allí ocurrieron una serie de incidentes, buscaron el apoyo del tercer mundo, de los no alineados, se fueron a las islas del Caribe, quienes dieron su solidaridad con Guyana. Se originó el incidente de Anacoco en el año 69, como todos sabemos, una isla que está en la confluencia del Cuyuní y del Belamo, que no aparece por ninguna parte en la descripción de la fraudulenta sentencia del laudo, que es de soberanía venezolana, porque está en la orilla norte del Cuyuní, y ese territorio de la isla de Anacoco jamás podía ser mitad y mitad entre la Guayana Británica y Venezuela. Sin embargo, la Guardia Nacional en un buen momento desalojó a unos policías o unos guardias guyaneses que había ahí, los montó en la lancha y los estiró para el otro lado, pero del territorio venezolano también, y ocupó totalmente. Eso originó las iras de Guyana, que acusó que si Venezuela estaba invadiendo y bla, 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 y patatín y patatán. Otro hecho muy grave, aparte del de Anacoco, que no fue tan grave, pero de todas maneras le dio pie a Guyana para seguir acusando a Venezuela, fue lo que ocurrió también en 1969, si mal no recuerdo, sí, fue en el 69, los amerindios que se alzaron contra el gobierno de Borja, contra el gobierno de Guyana, en la región del Rupununi, que es la parte sur del territorio venezolano de la Guayana Esequiba. La insurrección que ocurrió allí de propietarios de tierras allá y productores agropecuarios en esta región del Esequibo venezolano, también fue utilizada por el gobierno de Guyana para acusar a Venezuela de estar fomentando una invasión, que un acto de injerencia en sus asuntos. Esto está ocurriendo lamentablemente al final, finalizando el gobierno, en finales del 68, más bien el gobierno de León, al que asume en marzo del 69. Lo más curioso, y que poca gente o a lo mejor no conoce, o si lo sabe, bueno, no pretendo yo saberlo todo de ninguna manera, es que la insurrección de Rupununi no ocurre en la Guayana Esequiba, ocurre en territorio brasileño. ¿Por qué? Porque la ciudad de Letén, la ciudad de Good Hope, otro centro poblado que hay allí, otro que se llama Natarí, si mal no recuerdo, hay algunos, todos esos centros poblados donde ocurrió la cuestión de Rupununi, que eran los centros poblados, no se puede hablar de ciudades allí,
ocurren en un espacio al sur de lo que uno ve rayado en el mapa de la Guayana Esequiba, que es territorio que le fue usurpado al Brasil. Letén nunca podría ser territorio venezolano, porque eso está en territorio brasileño, según los tratados de divisoria de aguas, Esequiba, Orinoco, Amazonas, de los tratados de límites completos. De manera que es esa franja de territorio que está al este del río Cotinga y del otro río que es el Tacutu. Y de manera que parte de ese espacio territorial, que fue el territorio despojado al Brasil también, porque el laudo, como ustedes saben, se fue hacia abajo y se metió en territorio brasileño y originó su protesta en esa época. Eso lo conversamos en la otra oportunidad. Sin embargo, no podemos tampoco decir que la insurrección de Rupununi estaba inspirada en un intento de que el Brasil volviese a entrar en esos espacios que le fueron usurpados a ellos, porque ellos ya habían llegado a un acuerdo con Gran Bretaña en un laudo, en 1904, que es el laudo italiano. Sin embargo, es bueno acotar ese detalle de que esa insurrección es un territorio que eventualmente, y eso es una especulación histórica que yo no pretendo hacer ahora, pero que siempre lo digo, aunque en caso de Venezuela llegar a recuperar el sur del Esequibo, siempre hay que hablar de recuperar lo que es propio. Si Venezuela llegara a recuperar el espacio hacia el sur, necesariamente tendría que devolverle al Brasil el territorio que está entre la frontera por el río Tacutu y el río Irén, el Cotinga, porque eso no puede ser territorio venezolano, porque eso es cuenca amazónica. Sin embargo, eso es un detalle que no sabemos en caso de llegar a algo así, y si Brasil le reclamaría eso a Venezuela. Eso no lo sabemos, que es un asunto interesante para analizarlo desde el punto de vista del derecho de los tratados y el derecho internacional. Bien, esos 4 años entonces ocurren todas estas cosas, las denuncias, el CARICOM apoya a Guyana, el asunto de Anacopo, la insurrección que fue muy mal manejada por Venezuela, porque al final Caldera se echó para atrás, no apoyó. Pudimos haber tal vez apoyado de alguna manera más efectiva a la gente que se alzó contra el gobierno de Guyana, pero ante la parálisis de Venezuela, de no hacer nada, la policía guyanesa logró reprimir, y muchas de esa gente tuvieron que huir a Venezuela como refugiados políticos. Se fueron al estado Bolívar, cruzaron el límite por allí, se fueron allá, bueno, claro, fueron acogidos y recibidos en Venezuela, pero fracasó el intento. Muy interesante, porque era la población de allí que pedía la intervención de Venezuela para ellos zafarse el gobierno de Guyana. Bueno, fue un caso interesante que ocurre allá. Eso fue en el año. En el 70 viene el protocolo. En el 82, afortunadamente, bueno, en 1977, durante el gobierno de Pérez, hubo un acercamiento muy interesante. Fíjese que bien, durante el propio protocolo de Puerto España y durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez y el presidente Hoyte, era Desmond Hoyte, el presidente de Guyana, hubo una relación bastante fluida y mejoró mucho la relación con Guyana. Carlos Andrés Pérez visitó Georgetown, Hoyte también vino a Venezuela. Se habló incluso de cooperación, se llegó a varios acuerdos, hubo habitantes de Esequibanos que se vinieron a estudiar a la Universidad Católica Andrés Bello, le otorgó becas a varios habitantes del Esequibo que se vinieron a estudiar a Venezuela, hubo la construcción se le permitió a estudiantes habitantes de la región del Esequibo recibir clases y ser recibidos en Venezuela. Hubo un asunto interesante allí de cooperación, sin discutir el asunto de la soberanía, no, pero había un ambiente más o menos amistoso, vamos a decirlo de esa manera, entre Carlos Andrés Pérez y Hoyte, Desmond Hoyte, que era el presidente de Guyana en ese momento. Después fue con Borham y con Hoyte, perdón, también estaba Forbes Borham, que en algún momento fue muy hostil a Venezuela, y con Carlos Andrés Pérez se suavizó mucho la relación. Aparentemente se tenían cierta simpatía, vamos a utilizar ese término, a lo mejor estoy exagerando, Carlos Andrés. Hasta el punto que en la visita oficial que hizo Carlos Andrés, bueno, por cierto que Borham vino a Venezuela y el otro presidente que vino de Guyana también, Desmond Hoyte, también vino para acá, o sea, de manera que hubo algo así como una mejora de la hostilidad anterior. Cuando Carlos Andrés Pérez estuvo en Georgetown, estuvo 3 días por allá, fue muy bien recibido, le dieron grandes homenajes, fue tratado pues, de una manera, bueno, como se recibe un jefe de Estado en este caso. El presidente Pérez siempre se habló de que se había llegado a un acuerdo sobre la base de cooperación económica, financiamiento de un proyecto faraónico de alto costo, que era hacer una represa hidroeléctrica en la cuenca alta del río Mazaruni, como todos sabemos es un afluente del Cuyuní,
A cambio, siempre se habló de cooperación y que se llegara al arreglo táctico, de que siempre se habló de que recuperar una porción de territorio en la zona norte, de Punta Playa hacia el este, el norte del Cuyunico. Bueno, todo eso se habló, se discutió, no hubo nada concreto, algunos lo desmintieron, nunca entró en un comunicado oficial. En todo caso, el proyecto del Alto Mazaruni, hablando en serio de él, era un proyecto que tenía muchas objeciones. En primer lugar, la construcción de esa represa hubiese originado una catástrofe ecológica que ustedes no se imaginan, los daños que se hubiesen ocasionado en toda esa región selvática, precisamente por la infraestructura de la represa, el área que se iba a inundar y ocasionar pues un desastre, algo parecido al desastre que se ocasionó en su momento con Guri, porque pasa que de eso no se habla mucho, ¿no? Pero bueno, eso ya es parte del pasado, la represa de Guri, el lago. También la producción de electricidad que se iba a lograr con la represa, porque el potencial del Mazaruni es casi equivalente al del Cuyuní, al del Caroní. Los daños que se iban a causar, aparte de los daños y lo costoso del proyecto, y la cantidad de electricidad sobrepasaba de una manera brutal las necesidades de Guyana, de manera que allí también se presentaba pues una situación que para Guyana vender el proyecto del Mazaruni nunca fue fácil. Venezuela en algún momento habló, se interesó a través de la Corporación Venezolana de Guayana, se hicieron algunos estudios técnicos, etcétera, etcétera, pero eso nunca cuajó. Y Guyana nunca consiguió financiamiento realmente, porque ellos no podían unilateralmente, ni tenían la capacidad técnica ni financiera para construir semejante proyecto, y eso, a lo largo, afortunadamente, eso quedó relegado en el pasado. Bueno, ese es un momento en medio del protocolo, que yo por eso es que lo menciono, en que hubo un acercamiento y una mejoría, vamos a utilizar ese término, en las relaciones entre Venezuela y Guyana. El gobierno de Herrera, quien asume en el 79, asume la política de suspender el, o no renovar, es el término, el protocolo de Puerto España. En enero de 1982, si mal no recuerdo, faltando 6 meses y en cumplimiento de los lapsos estipulados en el protocolo, el gobierno del doctor Luis Herrera Camping le informa a Gran Bretaña y a Guyana. Bueno, Gran Bretaña, recordemos que también es firmante del protocolo de Puerto España, como parte del Acuerdo de Ginebra. Acuérdense que el Reino Unido también es firmante del Acuerdo de Ginebra. Le informa al gobierno británico y al gobierno de Guyana, el gobierno del doctor Herrera, que Venezuela no va a renovar el protocolo. Le informa en el lapso de 6 meses y a partir de junio de 1982, en que se vencen los 12 años, Venezuela no renovaba. Tomó la decisión de no renovar la vigencia del protocolo. Eso molestó a Guyana, porque se generó una certidumbre de que entonces íbamos a entrar directamente en las Naciones Unidas, que el secretario general, que sí que íbamos a hacer, que sí no sé qué. Pero era algo que Venezuela no tenía que consultar con los otros firmantes si se renovaba o no el protocolo. Esa decisión la tomó el gobierno de Venezuela y punto. Y el protocolo quedó liquidado y ya no existe. Por si acaso por ahí queda alguno que todavía crea que el protocolo está vigente. El protocolo de Puerto España ya es parte de la historia. A partir del 18 de junio de 1982. A partir de ese momento, necesariamente, y como Guyana, obviamente, haciendo, digamos, honor a su política de Estado, que se había iniciado en el 66, de no cumplir el Acuerdo de Ginebra y de irse por la tangente y burlarse del acuerdo, que esa es la política de Guyana. A partir de 1982, Guyana de nuevo se negó a entablar negociaciones directas con Venezuela, que era lo que Venezuela le propuso. Vamos a negociar directamente para buscar el arreglo. Guyana no aceptó la negociación directa, siendo consecuente con su política de Estado mantenida a lo largo del tiempo desde 1966, estamos en 1981. Casi han pasado 20 años desde la firma del Acuerdo de Ginebra, un poco menos. ¿Qué ocurre? Que a raíz de eso el asunto pasa necesariamente a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Y allí se planteaban las dos opciones. Venezuela insistía en la búsqueda o en la necesidad de negociar, que es la negociación. Acuérdense que el artículo 33 hay que dividirlo en dos partes. Los medios pacíficos de solución de controversias, repito, que están en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, se dividen en medios diplomáticos y medios judiciales. Los medios diplomáticos son, el mejor de todos es la negociación, está la mediación, están los buenos oficios o conciliación, y está hay uno que es el estudio. No recuerdo exactamente cuál es el nombre, pero es
es la investigación, gracias, lo está diciendo por acá el amigo Rafa, es la investigación. Y los medios judiciales son el arreglo judicial y la Corte Internacional de Justicia, que es un órgano directamente dependiente. En la semana que tenemos medio judicial, la Corte, el arreglo judicial, la Corte Internacional de Justicia y los que les acabo de mencionar, que son los medios diplomáticos. Obviamente, el Acuerdo de Ginebra, y esto es importante que no lo perdamos, está diseñado de qué manera. La búsqueda de un arreglo práctico y satisfactorio de la controversia surgida por la contención venezolana de que el laudo arbitral es nulo. ¿Qué nos dice a nosotros que buscar un arreglo práctico y satisfactorio es a través de un tribunal? La respuesta yo creo que es no. Es a través de la Corte o cualquier tribunal, sea un tribunal ad hoc, sea un arreglo judicial o sea la Corte Internacional de Justicia a través de otro arbitraje. ¿Eso es un medio de buscar un arreglo práctico y satisfactorio? Yo diría que no. Son los medios diplomáticos los que directamente se vinculan con el Acuerdo de Ginebra. La negociación, la mediación, los buenos oficios o la conciliación y la investigación. Esos son los medios. La investigación hay que descartarlo porque ahí ya no hay más nada que investigar. Eso. Investigado, no olvidémonos de la investigación. Pero entonces, señores, ¿a qué hemos caído? Guyana busca inmediatamente la Corte, porque ellos siguen empeñados y con su política, ellos se fijaron eso y no se salen de ahí de que hay que validar el laudo, que ellos requieren que la Corte Internacional de Justicia diga si el laudo es válido o no. Y según el resultado de eso, es que ellos discutirían, porque falta ver si lo harían o no, o cumplirían con su obligación por el Acuerdo de Ginebra. Venezuela, por supuesto, insiste en la negociación, Guyana se niega, y entonces el secretario general, en ese momento creo que era Pérez de Cuellar, si mal no recuerdo, busca un medio intermedio, que no sea ni la Corte que busca Guyana, ni la negociación, porque Guyana, si ninguna de las dos partes lo acepta, había que buscar otro. Y ahí es donde entra una comisión de conciliación o el método de conciliación a través de un buen oficiante, para que a través de esa persona, de ese diplomático que va a designar el secretario general de las Naciones Unidas, trate de buscar el consenso con funciones conciliadoras para lograr un acuerdo que permita, obviamente, llegar a la solución que plantea el propio Acuerdo de Ginebra. Es el método de la conciliación, que comienza a operar a partir de los años 80. Ya Lucinchi le entra a la conciliación, por supuesto, Lucinchi asume en el 84, todos los años de Lucinchi, eso se continúa renovando, hay una lista de conciliadores, que no viene al caso mencionar acá, con la única salvedad del primero de esos conciliadores, que fue un diplomático ecuatoriano, cuyo nombre no recuerdo en este momento, si alguno de ustedes lo recuerda, me lo puede decir, que fue un diplomático ecuatoriano. Todos los demás conciliadores que fueron nombrados sucesivamente a lo largo del tiempo por diferentes secretarios, fueron todos, y esto a mí siempre me ha llamado la atención, y yo no sé por qué Venezuela no buscó a alguien que se saliera de ese ambiente, de ese ámbito geográfico. Fueron todos diplomáticos del Caribe angloparlante. O un jamaiquino, o alguien de Barbados, o alguien de Bahamas, o de repente otra vez otro de Barbados. Entonces, ¿cuál era, pero por qué el conciliador tenía que ser un diplomático? No por descalificarlo ni mucho menos, pero que obviamente yo me imagino que iba a tener su corazoncito, vamos a utilizar ese término, por el lado de Guyana, porque ellos también son ex colonia británica, hablan inglés, el caricón, el no sé qué cosa. Entonces, de manera que a mí siempre me ha llamado la atención, y yo no tengo respuesta para eso, de por qué todos esos conciliadores, con la única excepción del primero, que tampoco logró resultados, y cuyo nombre tampoco recuerdo en este momento, pero bueno, no importa, fueron todos diplomáticos del Caribe angloparlante. Hasta el último, Oliver North, me acuerdo de uno, y el último que estaba en funciones, que falleció en el año 2017, que era otro diplomático angloparlante del Caribe, que es lo que originó la situación que se está planteando ahora. Chapman fue otro, sí, Oliver North, y hubo varios allí. O Gilman. Norman Gilman es otro, sí, hay varios nombres allí, pero lo interesante es responder al mismo perfil. Caribeños, islas que fueron colonias británicas en el Caribe y diplomáticos con ese perfil. Bueno, Diego Cordovés, me acabo de recordar del diplomático ecuatoriano que fue el único. Diego Cordovés fue el único que no fue diplomático del Caribe angloparlante, fue el primer conciliador, pero que por supuesto de la falta de voluntad de Guyana, sobre todo, de llegar a un acuerdo,
Pues por supuesto que tampoco fue. ¿Por qué? Después de tantos años, llegamos al 2016, pasó una larga lista de conciliadores, ese método nunca funcionó, se renovaba, se seguía renovando, hasta que en el 2017, cuando fallece el último que estaba activo allí, Guyana sorprendentemente se niega a continuar con la conciliación, dice que no. Venezuela reinsiste en continuar la conciliación, yo no sé para qué. Porque si no hay voluntad política, no es que la conciliación no sirva, no es que la conciliación no funcione, porque si tú te sientas a negociar y tu decisión es no negociar, tú puedes tener conciliador, mediador, puedes tener a su santidad el Papa allí, y si tú no quieres llegar a un acuerdo, pues no llegas a un acuerdo y nada va a funcionar. Eso no significa que la conciliación no funcione, simplemente Guyana no quería llegar a ningún acuerdo, y ya sabemos que a ellos no les interesa el acuerdo de Ginebra, entre otras cosas, porque ya ustedes saben que ellos están en posesión del territorio y quieren quedarse con todo, señor. Que no quieren ceder nada. O como dicen, mesa limpia. Acuerdo suma cero, como se dice en negociación. Entonces, ¿qué ocurre? En el 2017 muere el último conciliador y entonces Guyana no quiere renovar la conciliación. Venezuela insiste, Guyana dice que la Corte, hay que irse a la Corte. Venezuela no acepta la Corte, ya sabemos por qué, aunque eso lo vamos a hablar después en la próxima sesión que tengamos, no voy a entrar a fondo en este asunto. Entonces, y con esto vamos a terminar, el secretario Ban Ki-moon, surcoreano, que ya le quedaba poco tiempo, designa a un diplomático muy hábil, un diplomático de gran prestigio en el escenario internacional, que es un señor de nacionalidad noruega que se llama Dag Nylander, Dag Halford Nylander, noruego. Muy vinculado al mundo en América, al mundo latinoamericano, porque ha sido diplomático, ha estado en Centroamérica, habla perfectamente el castellano, se puede comunicar perfectamente en el idioma que hablamos por acá. Nylander es designado por Ban Ki-moon para que actúe ahora como mediador, primera vez que aparece la figura del mediador, como mediador, y le da un plazo, pero de apenas 7 meses. ¿Por qué darle ese plazo tan corto? ¿Por qué la mediación de Nylander no se extendió y por qué no se le nombró mediador a tiempo completo? Pregunto yo. Y que si no lograba llegar a un acuerdo a través de la mediación en ese lapso de 7 meses, automáticamente, y aquí viene lo inaceptable de todo punto de vista, porque eso no fue consultado con Venezuela, el secretario general no podía hacer eso de buenas a las... ¿Y por qué favorecer a Guyana? Que estaba buscando la Corte. ¿Por qué entonces el secretario dice que si no logran un acuerdo con la mediación, que se fueran a la Corte? Insólito. Venezuela protestó, como debe ser desde el primer momento, porque ahí se extralimitó en sus funciones, el secretario general, Ban Ki-moon, surcoreano, pero por supuesto que Nylander actuó. Nylander estuvo en Venezuela, estuvo en Georgetown, creo que estuvo 2 veces por aquí, 2 veces por allá, se reunió aquí con Maduro, con el canciller, se reunió por allá con el presidente de Guyana, que era un tipo muy belicoso en esa época, que no era hoy, ¿cómo que se llamaba? Granger. Era Granger, que por cierto era militar retirado ya de la llamada fuerza, disculpen, voy a tomar un poquito de agua, de la Fuerza de Defensa de Guyana. Bueno, ocurrió lo que había que esperarse. ¿Qué hizo Guyana? Su misma estrategia de siempre, que le ha dado resultados durante más de 50 años. Mamarle gallo a Nylander también. No llegar a ningún acuerdo, dejar que pasara el tiempo, que pasaran los 7 meses, no llegar a nada concreto, recibieron a Nylander muy amablemente, seguramente, bla, 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 Nylander estuvo aquí, Nylander estuvo allá. Y no se llegó a nada, porque Guyana estaba esperando que pasaran los 7 meses para acá, por fin conseguimos que la Corte que nos llevaran a la Corte. De manera que Guyana lo que hizo fue dilatar. Estas palabras son mías, pero en todo caso, no hay mayor información sobre qué propuestas en concreto. Yo supongo que debió haber alguna como mediador de Nylander, pero aparentemente no pasó nada porque pues, es lo mismo. La mediación no va a funcionar, ni la conciliación, ni va a funcionar nada si no existe el cumplimiento de la obligación de llegar a la Corte. De manera que no podía pasar nada y no pasó nada. El nuevo secretario general que asume es Guterres, Antonio Guterres, el político diplomático portugués, actual secretario general de Naciones Unidas, simplemente ratifica. Es así lo que decidió ahora Ban Ki-moon, y el asunto entonces se va a la Corte. En contra de la voluntad, sin la autorización y sin el permiso de Venezuela, porque había que consultarle a Venezuela si estaba de acuerdo con eso, porque ese es un medio compulsivo y un medio judicial.
Ahí no salimos de la Corte está fuera de los medios diplomáticos que ya sabemos. Y ahora terminamos. ¿Qué ocurre? Lo que obviamente no puede ser sorpresa para los que están interesados en el tema. ¿A qué se va Guyana a la Corte? ¿A qué va Guyana a la Corte? A incumplir el Acuerdo de Ginebra, a utilizar a la Corte, no sé si con la complicidad o no de la Corte, eso estará por verse, eso es el escenario muy interesante que hay ahorita. Guyana se va a la Corte para que a través de la Corte eliminar, liquidar, desaparecer del mapa el Acuerdo de Ginebra, porque ellos van a la Corte a preguntarle a la Corte si el laudo es válido o no es válido, lo cual está fuera, totalmente fuera del ámbito del acuerdo, una violación descarada, flagrante del Acuerdo de Ginebra. Es lo que es la demanda de Guyana ante la Corte, a la cual Venezuela no puede responder. Venezuela no puede presentarse allí a litigar sobre un caso que ya superó. Venezuela ya logró el acuerdo, que el laudo arbitral quedara fuera desde el momento en que se firmó el Acuerdo de Ginebra. Yo creo que eso ya lo entendemos. Vamos a retroceder a caer en la trampa de Guyana, de caer nosotros a presentar documentos que si el laudo fue fraudulento, que si no, que si Martens, el presidente del tribunal, chantajeó, que si la ultrapetita por los ríos Amacuro y Barima, que si no hubo esto, aquello, la exposición de motivos del laudo, que si, todas esas causales, que son todas las causales que puede haber para anular ese laudo, que es un fraude total. Hoy vamos a caer en semejante trampa ahora, hacer el juego a Guyana de nuevo. Tenemos 50 años de debilidad aplicando una política que nos ha llevado a que no se cumple el Acuerdo de Ginebra, siguiéndole los pasos. Guyana toma la iniciativa y Venezuela atrás, viendo a ver cómo reacciona, cómo hace, y vamos a seguir en esto. Bueno, yo creo que por fin creo que la Cancillería reaccionó y hasta el momento, y aquí paro porque vamos a entrar en terreno de la siguiente charla. La situación se está planteando en términos muy interesantes. Venezuela ya rechazó de plano la intervención de la Corte, ya se lo dijo claramente que la Corte no podía intervenir allí, ni mucho menos ante una demanda que lo que pretende es violar el Acuerdo de Ginebra. Pero detrás de eso hay otras presiones interesantes. Hay otros elementos que le interesan a Guyana, porque Guyana está apurada por salir del asunto. Y cree que con lo de la Corte se va a salir, va a lograr eso. Por eso lo vamos a discutir en la próxima sesión, que hablaremos de eso. Bueno, muchas gracias. Y la parte de preguntas, encantado que poder conversar con ustedes en lo que quieran comentar, lo que quieran preguntar. Estamos totalmente a la hora. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias por su presentación, doctor Ruano. De verdad estuvo excelente y me aclaró a mí muchísimas dudas que yo tenía sobre el Acuerdo de Ginebra y también del Protocolo de Puerto España. Por ejemplo, yo no sabía que el Protocolo de Puerto España no había congelado las negociaciones, más bien pensaba erróneamente quiero decir que sí lo había hecho, pero como usted bien explicó, no fue así. Y bueno, vamos a proceder a la sesión de preguntas. Les voy a pedir a todos los que están oyendo que por favor levanten la mano y entonces les daré el derecho a palabra para que puedan plantear su pregunta. Ante todo, quiero pedirles que sean directos y concisos en su pregunta para poder recibir la mayor cantidad de interrogantes. Bueno, comencemos con las preguntas. Reitero que deben levantar la mano, por favor. Bueno, por aquí, por el chat, mientras que esperamos, el señor Rafael Delgado había pasado una pregunta que dice: en alguna entrevista que rueda por YouTube, escuché que un gobierno de Venezuela designó un embajador o cónsul en el Esequibo. ¿Esto es mito o de verdad pasó? Eso es cierto, explico. Eso es antes del Acuerdo de Ginebra. Cuidado, hay que tener bien la fecha. En 1956, exactamente fue en ese año, el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez, quien era presidente de la República en 1956, abrió un consulado en un centro poblado, claro, no es una ciudad, porque en el territorio de Esequibo no hay ciudades, en un pequeño caserío, vamos a llamarlo de esa manera, que se llama Morajuana. Está cerca del río Amacuro, por allí, muy cerca del límite del laudo fraudulento con el entonces territorio federal del Tamacuro. Allí se estableció un consulado a raíz y lo hizo el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez. Sobre eso, y qué bueno que me hacen esa pregunta, se
se han hecho la cantidad de tergiversaciones y de historias y de cuentos de camino más extraños que yo me haya podido imaginar. Muy destacados opinadores que yo he escuchado por allí, no voy a decir los nombres, por supuesto, dicen que eso fue un acto de traición a la patria. El gobierno de Pérez Jiménez, ¿cómo es posible que haya abierto un consulado en el territorio del Esequibo, que es territorio venezolano? Eso implicaba, según dicen estas personas, que Venezuela reconocía que el Esequibo no le pertenecía, porque nadie abre un consulado en su propio territorio. Eso lo dicen por allí. Lo que no saben quienes dicen eso es que el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez tenía planes muy serios, que obviamente no se llevaron a cabo, para recuperar el Esequibo. En un momento en los años 50, donde había gravísimos y muy serios problemas internos que Gran Bretaña tuvo que enfrentar con grandes dificultades en su colonia, por los problemas racistas y los problemas entre las etnias que hay allí, los problemas políticos que generaron unas situaciones muy tirantes allí dentro del gobierno interno de la colonia. Bueno, el consulado, para no hacer muy larga la respuesta, el consulado ese que se abrió una pequeña oficina allí en Monajuana tenía como función espiar a los ingleses, ser un centro de información que tenía Venezuela allí a través de la Cancillería. Con esos funcionarios consulares, Venezuela estaba al tanto de todo lo que estaban haciendo los ingleses allí, porque acuérdense que en momentos en que estaba vigente el laudo, esto ocurre 10 años antes del Acuerdo de Ginebra, acuérdense que estamos en 1956, los ingleses podían navegar entrando por la boca del Orinoco, entrar por el río Amacuro, y navegar por allí para entrar hacia el norte de la zona de reclamación del territorio venezolano, y Morajuana era un punto estratégico, por ahí podían entrar los navíos ingleses, había para desembarcar mercancía, de manera que era un lugar para buscar información y estar al tanto de los movimientos de los ingleses allí. Eso era la función de ese consulado, porque de lo contrario no tenía ninguna otra. De manera que era una estrategia precisamente para tener un punto de apoyo para una eventual y futura recuperación del Esequibo. Eso es lo que le puedo decir al respecto. Y todo lo demás de que si vende patria, que si Venezuela reconoció con eso que el Esequibo, esas son las estupideces más grandes que puede usted oír por allí. Y bueno, por ahí la siguen diciendo algunas personas. Excelente, doctor Ruano. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra al señor Edgar Moreno. Vamos aquí. Edgar, para que por favor quita el mudo y para que puedas hacer tu pregunta. Buenas tardes a todos los presentes. Mi pregunta es, yo quisiera saber, en este momento, ahorita en el 2021, ¿qué acciones puede tomar Venezuela para recuperar el Esequibo? Bien. Bueno, te voy a dar una respuesta breve, amigo Moreno. Sin embargo, eso lo hablaremos mejor en la próxima sesión, que vamos a hablar de la situación actual. Las acciones que puede hacer Venezuela para recuperar el Esequibo están enmarcadas dentro del Acuerdo de Ginebra. Estamos hablando del marco diplomático. La estrategia que está realizando el gobierno en este momento, hasta ahora los comunicados que ha enviado de la manera como ha confrontado la situación ante la Corte, hasta ahora lo van haciendo bastante bien. ¿Qué puede hacer Venezuela? En primer lugar, buscar, ver o esperar estratégicamente. A veces hay que ser un poco paciente y no hay que precipitarse. Aquí hay que tener cabeza fría. Hay que esperar a ver cómo va a evolucionar la demanda de Guyana en la Corte. Y en su momento, de ser necesario, y según cómo vaya evolucionando eso, denunciar, ya yo lo dije en otra oportunidad, a la Corte por extralimitación de funciones, por estar sentenciando sobre la base de la violación de un tratado internacional, y eso es un problema muy serio que se estaría metiendo en la propia Corte, podría estar caminando por el filo del abismo. Denunciar a la Corte ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en una acción, porque ese es el organismo ante el cual habría que llegar a ese, pero hay que esperar a ver qué sucede. Eso sería en caso de que la Corte se vaya por el derrotero o por el abismo de pretender validar el laudo, cosa que no sé, yo no sé cómo lo van a validar, porque ellos están obligados a hacer una manifestación de motivos, a explicar de qué manera lo pueden validar. Para mí eso es una misión imposible. Y si de esa manera Guyana cometería el grave error de, agarrándose de eso, de una eventual hipotética, imaginaria, no lo sé, y nadie lo sabe,
sentencia que dijera que el laudo es válido, Guyana decir que se acabó el problema y que ellos ya no cumplen con nada. Bueno, eso es lo que está, eso es lo que está en juego en este momento, pero hay muchas herramientas para enfrentar eso y contundentes. Eso es lo que le puedo decir hasta ahora. Muchas gracias, doctor Ruano. Nuestra siguiente pregunta viene de nuestro compañero José Jatar. La pregunta es, el protocolo de Puerto España fue firmado por el Ejecutivo venezolano de la época, pero ¿cómo se aceptó su vigencia por parte de Venezuela si el Congreso no aceptó ni firmó la vigencia del protocolo de Puerto España? Muchas gracias. Le respondo al amigo Jatar que el protocolo de Puerto España no necesitaba de la ratificación del Congreso. El protocolo de Puerto España no es un nuevo tratado, no modifica el Acuerdo de Ginebra, no le quita en ninguna parte esencial al Acuerdo de Ginebra. Es un simple anexo que simplemente lo que pretendió y lo logró en su momento es impedir que en ese momento el asunto pasara al artículo 4 del propio Acuerdo de Ginebra, desde el momento en que Guyana decidió no continuar las negociaciones cuando cesó en sus funciones la Comisión Mixta. De manera que el Acuerdo de Ginebra no es un nuevo tratado, no modificaba el anterior, de manera que no necesitaba la aprobación legislativa, para nada. Eso creo que es lo que quedó claro, ¿no? Aunque por allí siguen diciendo que si no tuvo vigencia, que eso ya queda de todas maneras, estimado amigo, eso ya quedó para la historia, porque el protocolo de Puerto España ya se acabó. Eso está muy interesante para estudiar y para conocer la trayectoria del caso, etcétera, etcétera. El protocolo de Puerto España ya no existe. Existe para los libros y para la historia. Okay. Muchas gracias, doctor Ruano. La siguiente pregunta viene de nuestro amigo Jefferson Quintero. Buenas tardes. Suponiendo que la Corte Internacional de Justicia falle a favor de Guyana, ¿qué podemos hacer como país? Bueno, creo que ya comenté algo sobre eso. En el caso hipotético, supuesto, no lo sabemos, que la Corte siga por allí y que con la admisión de la demanda de Guyana, que está fuera totalmente del Acuerdo de Ginebra, que es que si el laudo es válido o no es válido, ¿qué puede hacer Venezuela? Si la Corte llegare en el futuro, no sé cuándo, decir, bueno, nosotros consideramos por estas razones, aquellas y las otras, no sé qué, que el laudo es válido. Bueno, yo vuelvo a insistir en que yo no sé de qué manera se podrá razonar eso, porque para mí eso es misión imposible. Pero bueno, el papel aguanta todo, como dicen por allí. Venezuela, inmediatamente, o en su momento, incluso lo puede hacer antes, si ya sabe lo que se viene, pero Venezuela debe inmediatamente denunciar a la Corte ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque la Corte está generando una situación explosivamente conflictiva que podría generar en situaciones que se salieran de los canales diplomáticos. Porque eso es una violación descarada de un tratado internacional. Lo más que podría hacer la Corte es que le dijera a Guyana, bueno, miren, amigos de Guyana, lo vuestro o lo de ustedes es simplemente ustedes solicitan una opinión, pero esa opinión no es vinculante. La Corte puede decir que por las razones más insólitas del mundo, el laudo se puede calificar como válido. Pero olvídense, señores, ustedes se comprometieron con el Acuerdo de Ginebra a buscar una solución distinta al laudo, de manera que ustedes tienen que negociar un arreglo satisfactorio. Y si el laudo es válido o no es válido, eso no tiene ningún interés. El laudo, la validez, y yo se lo repito, estimados amigos, la validez o no validez del laudo no interesa. Eso ya quedó para la historia. El Acuerdo de Ginebra está por encima del laudo. El laudo se acabó. Y yo lo digo de esa manera y algunas personas a veces no lo entienden. El laudo ya no existe. Lo que existe es el Acuerdo de Ginebra. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta viene de nuestro amigo Jaime. Buenas tardes. La mayoría de los venezolanos desde pequeños vimos el mapa de Venezuela con el territorio en reclamación. ¿Existe un método contundente a favor de Venezuela? Mis disculpas, me acabo de enterar que mi micrófono con cámara está dañado. Reitero la pregunta, repito la pregunta. La mayoría de los venezolanos desde pequeños vimos el mapa de Venezuela con el territorio en reclamación. ¿Existe un método contundente a favor de Venezuela? El amigo Jaime es el que hace la pregunta, ¿no? Sí.
Yo esa pregunta, la verdad es que yo no entiendo la pregunta. Un método contundente a favor de Venezuela, eso yo no lo puedo responder porque realmente no entiendo la pregunta. No, no sé Sí, si él explica o aclara qué es lo que querría preguntar, porque yo realmente no veo eso claro, no le puedo responder eso. está bien, doctor Ruano. Yo también estoy un poco confundido por la pregunta. Pasaremos al No lo siguiente. entiendo. La siguiente pregunta, perdón, Jaime, para clarificar, dice, me refiero a una solución más rápida para la a un método más rápido para solucionar la reclamación, es a lo que él se Ok. refiere. Ok. Bueno, lo que le puedo decir, amigo Jaime, es que mientras Guyana persista en su actitud obstruccionista, que ya lleva 50 años, de no cumplir con el Acuerdo de Ginebra, ningún método se va a llegar a un acuerdo porque eso requiere de un consenso y del cumplimiento de una obligación. Guyana ha violado e incumplido su obligación de llegar al arreglo práctico y satisfactorio con Venezuela durante 50 años. Por eso que el Acuerdo de Ginebra se podría resolver en un día, en 2 días, en 3 días, en una semana. Si nos sentamos a negociar de verdad y llegamos al arreglo práctico, a lo mejor esto se podría resolver en 15 días. Pero 50 años es la prueba más que suficiente de la actitud de un país que no quiere llegar a un acuerdo. De manera que hay que buscar la manera de presionar y presionar, pero de verdad a Guyana, hacerle la vida imposible. Yo no estoy hablando de guerras ni de hechos de fuerza. Hacerle la vida imposible para que Guyana llegue a la conclusión de que lo que le conviene es llegar al arreglo con Venezuela para poder entonces tener relaciones normales y poder hacer lo que hay que hacer como dos países que podrían ser perfectamente buenos vecinos. Pero mientras ellos continúen con esa actitud obstruccionista, medios diplomáticos no se puede hacer, porque ¿cómo vamos a obligarlos a ellos a cambiar de opinión? Bueno, hay que presionar y transformarlos en una sombra que no se van a poder quitar de encima. Eso es lo que tiene que hacer Venezuela. Y ha debido empezar a hacerlo desde hace mucho tiempo. Pero bueno, no nos estemos lamentando de lo que no hicimos en el pasado. Eso es lo que le puedo decir. Muchas gracias, doctor. Nuestra siguiente pregunta viene de Remlig Durán. Remlig, tienes el derecho a palabra. Buenas tardes, profesor Rubano. Buenas Mucho tardes. gusto. Muchas gracias. Mucho gusto. Dígame. Mire, si no hay la voluntad de la otra parte, ya es tácito que Guyana no quiere un arreglo. Entonces, ¿por qué nosotros como nación ya definir de una sola vez esta situación? Pues busquemos el ente encargado que nos favorezca, y si no nos gusta la Corte Internacional de Justicia, ¿por qué no vamos a una y nosotros planteamos el asunto? Pues esa es mi propuesta. ¿Por qué no vamos a dónde? Que no te entendí. En vista de que la otra parte no quiere, no tiene voluntad, Ajá, ok, es ok. tácito, entonces, ¿por qué nosotros no buscamos otra alternativa? Pues es decir, ya no sé, ya todas las alternativas planteadas no se han dado. Bueno, vamos nosotros a buscar un ente judicial que creamos que sea parcial para ambos y nosotros reclamar nuestro derecho, pues, porque nosotros lo que estamos es reclamando nuestro derecho de nacimiento como tierra, pues. Bien. Mire, amigo Durán, le recuerdo lo siguiente, ¿no? Y siempre es bueno que recordemos las cosas. El único instrumento, y es bueno que eso no lo olvidemos, el único instrumento jurídico, o sea, está apegado estrictamente y como debe ser al derecho internacional público, que permite la reclamación del territorio venezolano, de la Guayana Esequiba, el único instrumento jurídico del cual se puede valer Venezuela para reclamar es el Acuerdo de Ginebra, no hay otro. Si nosotros nos salimos del Acuerdo de Ginebra, si nosotros denunciamos el acuerdo y Venezuela ya no reconoce el acuerdo, nos quedamos sin nada. ¿Cuál es la otra opción? ¿Cuál es el otro instrumento? No hay otro. Desde el punto de vista diplomático. ¿Vamos a recurrir a la fuerza? ¿Vamos a recurrir a un ataque militar? Bueno, eso es una buena pregunta, ¿no? Eso hay que analizarlo demasiado bien, porque eso podría conducir a situaciones impredecibles y no podemos decirlo así tan a la ley. Mientras tanto, estimado amigo Durán, quien ha violado el Acuerdo de Ginebra, quien ha incumplido con su obligación es Guyana. Es Guyana. Y lo inteligente es continuar en el Acuerdo de Ginebra y presionar a fondo a Guyana hasta que ella misma se dé cuenta de que le conviene negociar y llegar a un acuerdo. Eso es lo que yo le puedo responder por ahora.
Muchas gracias, doctor Ruano. Nuestra siguiente pregunta viene de Francisco Cestari. Buenas tardes, mis saludos. Basado en el Acuerdo de Ginebra, ¿qué arreglo práctico sería viable para que ambos países, Venezuela y Guyana, lo puedan aceptar? Bueno, un arreglo práctico y satisfactorio puede ser varias cosas, no hay uno solo, no hay una sola vía. El Acuerdo de Ginebra y el reclamo de Venezuela plantea una reclamación territorial. Es territorio lo que Venezuela reclama que sea devuelto, el territorio que le fue usurpado en un momento por el imperialismo británico en el siglo XIX, como ya lo sabemos. De manera que el arreglo práctico y satisfactorio debe estar necesariamente relacionado o vinculado a que Venezuela recupere una parte del territorio que le fue usurpado, porque de lo contrario, el sentido de un arreglo práctico y satisfactorio para las partes no se cumpliría. Aquí lo que no se puede cumplir o pensar, las opiniones maximalistas, que hay muchas por allí, que dice que hay que recuperarlo todo o nada. Entonces, recuperarlo todo por vía diplomática no se puede, porque el Acuerdo de Ginebra habla de un arreglo práctico y satisfactorio. Y eso solamente se logra a través de una negociación o a través de un mecanismo que proponga un mediador o un conciliador si es que hay voluntad de las partes para llegar a un acuerdo. De modo que el Acuerdo de Ginebra, que ya lo criticamos en su momento, tiene algunas cosas positivas y otras que no lo son, necesariamente se firma con la idea de recuperar territorio, pero la totalidad del territorio está fuera del ámbito del Acuerdo de Ginebra. Guyana no puede pretender quedarse con todo. No puede, es imposible, porque eso no es un arreglo práctico. Pero Venezuela tampoco puede pretender recuperar todo, porque tampoco es un arreglo práctico. O sea, hay que manejar hay que manejarse en ese ámbito, y que es el ámbito que permite el funcionamiento o el marco de solución del Acuerdo de Ginebra. A mí me gustaría recuperarlo todo, pero por supuesto. Pero eso no se va a lograr con el Acuerdo de Ginebra, porque el Acuerdo de Ginebra no se firmó para eso. Yo creo que quedamos más o menos claros en ese planteamiento, ¿verdad? Creo que respondo con eso. No sé si tiene alguna otra observación. Con mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Nuestra siguiente pregunta viene de Rafael Delgado. Rafael, tienes el derecho a palabra. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto, profesor Carlos. Quisiera hacerle, más que una pregunta, quisiera hacer alguna acotación, porque si bien el Acuerdo de Ginebra se centra prácticamente en una transacción entre los dos países, que tiene la disputa del territorio, y una transacción son recíprocas concesiones que dan una y otra parte. ¿Qué es lo que puede renunciar a Venezuela con respecto al territorio del Esequibo? ¿Qué puede deslindarse Venezuela de parte de ese territorio? Porque si bien hay muchos recursos, no solamente el petróleo, sino también oro y otros recursos muy importantes. Sin embargo, lo que también nos interesa como nación es la salida al mar, para no quedarnos encerrados en el Caribe, y también todas las exploraciones que ha hecho ExxonMobil y otros, y que han encontrado petróleo liviano en la fachada. ¿Qué sería lo ideal? Cortar el Esequibo por la mitad, proponerle a Guyana que se quede con la mitad para abajo del sur y nosotros con el norte, o qué sería lo ideal, porque dudo que Guyana, al momento de estar realizando exploraciones en todo lo que es la fachada atlántica, quiere renunciar a por lo menos esa parte que es estratégica también para ellos. Muchas gracias. Bien, mire, Delgado, le voy a decir dos cosas. Varias cosas. Muy buena su pregunta. Vamos a aclarar algunos puntos allí. Primero, ¿a qué renunciaría Venezuela? Bueno, renunciaría a recuperar todo el territorio, obviamente. Venezuela fue despojada de 160.000 kilómetros cuadrados del territorio ubicado hacia el oeste del Esequibo. Eso fue usurpado de manera ilegal por el imperialismo británico en el siglo XIX. De manera que Venezuela, con el Acuerdo de Ginebra, está renunciando a recuperarlo todo. Yo creo que eso ya no, ahí se está renunciando a algo. Y Guyana es el usufructuario o el cómplice del delito, como yo también lo nombro, del cometido por el imperialismo, los herederos del despojo, si lo podemos decir de esa manera. Por el Acuerdo de Ginebra se comprometen al llegar a ese acuerdo con Venezuela, a que ellos no se pueden quedar con todo el territorio
el Imperio Británico le robó a Venezuela. El tema es que ahí está la transacción. Venezuela se compromete a no recuperarlo todo, pero Guyana está obligada a no quedarse con todo. En ese punto, equilibrio de una negociación, es que se lograría el arreglo práctico. Ahora, ¿cuál va a ser la parte? Si es más por acá o más por allá, si es hacia el sur, si es más hacia el norte, si eso es el resultado. Y ahí se abren cualquier cantidad. Ahí la gama de posibilidades es amplísima que sería el resultado de una negociación. Yo tengo algunas ideas al respecto, pero sin embargo nadie puede saber cuál sería en final el arreglo práctico. Y hay algo que es importante que quiero aclarar. Venezuela tiene salida al Atlántico. Venezuela no es un país caribeño exclusivamente. Venezuela tiene una amplia salida al Atlántico a través del Golfo de Paria y las bocas del Orinoco. Venezuela no es un país caribeño nada más. Decir que Venezuela va a adquirir una salida al Atlántico y que eso depende de recuperar una parte de la Guayana Esequiba o el norte de la Guayana Esequiba, eso es absolutamente falso. El Venezuela es un país atlántico y desde siempre lo ha sido. Todas las bocas del Orinoco, el Orinoco es un gran río que en ese gran delta desemboca en el Océano Atlántico, de manera que Venezuela no es un país lejos de Venezuela es un país caribeño y atlántico, tiene esa condición y es el único país suramericano con esa condición, por cierto, de ser caribeño y atlántico simultáneamente. País continental. Bueno, la isla de Trinidad también lo tiene. Y los arcos de las Antillas menores también, pero eso estamos hablando de país continental. De modo que Venezuela no es un país alejado del Atlántico. Guyana lo que pretende es impedir que Venezuela acceda a los recursos que están en la plataforma continental o lo que es la zona, porque esos son espacios que no están delimitados. Y ellos lo que pretenden es quedarse con todo el territorio porque no quieren cumplir el Acuerdo de Ginebra, ya lo hemos repetido, y simultáneamente estar dando concesiones para explotación de yacimientos de hidrocarburos y gas que hay en la plataforma submarina en el Océano Atlántico, que son ya por estudios realizados, se ve que hay petróleo allí, que hay gas, etcétera, etcétera, y eso colide, porque mientras no se solucione la controversia terrestre, ¿cómo va a quedar el nuevo límite? Y yo lo digo de esa manera, el nuevo límite internacional entre Venezuela y Guyana es el resultado del cumplimiento del Acuerdo de Ginebra. Mientras no se resuelva eso, no es posible delimitar áreas marinas y submarinas con Guyana. Eso está descartado. Primero en la tierra y después vamos al mar. De manera que ese escenario en el mar, en el Océano Atlántico, es un escenario potencialmente conflictivo. Claro que lo es, porque Guyana no puede pretender que Venezuela va a renunciar a sus derechos de explotación y de acceder a los recursos de la zona económica exclusiva en el Atlántico. Ni mucho menos Guyana puede pretender, trazando unas líneas absurdas que ellos han decretado por allí por allá, cerrarle a Venezuela el acceso a la explotación de los recursos de la proyección, descartando el litoral del Esequibo, que son casi 300 kilómetros, de toda la parte del Golfo de Paria y toda la boca del Orinoco, que Venezuela tiene como salida natural al Atlántico. De manera que eso no lo puede pretender Guyana tampoco. Hay que quitar la idea que tienen algunas personas de que Venezuela está bloqueada, que Guyana le bloquea la salida. Eso es falso. Ningún país le bloquea nada. El mar es libre, el mar está abierto. La zona económica exclusiva es para la explotación de recursos, pero la navegación, el paso, eso está perfectamente convalidado en el derecho del mar. No hay ninguna obstrucción y que Venezuela no puede navegar. Y hay gente que ha dicho que he escuchado barbaridades como esta. En algunas, por supuesto que no digo los nombres. Que Guyana, que Venezuela le tendría que pedir permiso a Guyana para navegar por el Atlántico. Por favor, porque se dice semejante estupidez, semejante barbaridad. No sé si con eso le respondo la pregunta. Muchas gracias, doctor Ruano. Nuestra siguiente pregunta viene de nuestro compañero Jan Carafa. ¿Cómo le parece la política educativa respecto al Esequibo y su historia en el país? La política educativa, me dijo. Educativa. Sí, repito la pregunta. Sí, ¿Cómo le parece la política educativa respecto al Esequibo y su historia en el país? Bueno, le voy a responder con mi propia experiencia. Si bien ha habido. Yo, cuando se firmó el Acuerdo de Ginebra, yo era un niño, yo era un chamito que estaba en primaria, en la escuela primaria. Y yo recuerdo de chamito que en el colegio donde yo estudiaba, el profesor, que era un hermano de La Salle, por cierto, nos mostró el nuevo mapa de Venezuela, donde ya nosotros nos enseñaron que, mire, esto se llama la Guayana Esequiba y ese territorio es de Venezuela, y nos enseñó el mapa rayado. Yo recuerdo haberlo visto y me llamó la atención. A mí siempre me gustó ver los mapas y esas cosas desde el campo.
De manera que yo desde que ya estaba, y después cuando entré en bachillerato, ya había una explicación, ya había más o menos cierto conocimiento y se explicaba en las clases, por lo menos a las que yo asistí en bachillerato, del asunto del Esequibo. Siempre hubo alguno que otro que se interesó más. Y a nivel educativo, creo que eso la oficialización del mapa del Esequibo, que se hizo por ley, y creo que eso le correspondió al presidente Leoni, la obligación de que cualquier mapa oficial que se publique en Venezuela obligatoriamente tiene que tener dibujado y aparecer en la zona de reclamación del territorio de la Guayana Esequiba como parte integral del territorio de Venezuela. Creo que esa política se ha mantenido en el tiempo, si bien se puede haber debilitado en algún momento, las malas políticas en el sistema educativo, probablemente haya habido menos información en algún momento, probablemente en estos tiempos, yo no lo sé porque yo no trabajo en el sistema educativo de bachillerato ni de primaria desde hace muchos años, yo nunca he trabajado allí, pero yo no sé si en este momento eso todavía se les explica bien a los estudiantes. Bueno, todos sabemos los graves problemas que ha tenido la educación en Venezuela, si eso realmente se explica o si hay una conciencia. Yo creo que hay mucha desinformación sobre eso. Eso sí, yo estoy casi convencido de que usted pregunta a cualquier ciudadano por allí por la calle qué sabe sobre la Guayana Esequiba o qué sabe usted del Acuerdo de Ginebra, y probablemente habrá mucha gente que no le responde porque no sabe ni de lo que le está hablando. Es una percepción que yo tengo así sin tener estadísticas en la mano. Pero eso se puede corregir. Es bueno, sí, reinstitucionalizar y reinsertar en el sistema educativo y crear conciencia entre toda la ciudadanía, no solamente los estudiantes, de toda la ciudadanía en general, el caso de la reivindicación histórica de la Guayana Esequiba, que es algo cierto, que es real y que es territorio venezolano sin lugar a dudas. Ok, muchas gracias, doctor Ruano. La siguiente pregunta viene de Edgar Moreno. ¿Cómo podemos presionar a Guyana? Bueno, esa es una buena pregunta. Hay muchas maneras de presionar a Guyana. Unas diplomáticas, a los cuales los guyaneses no nos harán caso porque ellos tienen 50 años mamando gallo, como ya yo comento. Pero hay situaciones interesantes que en la evolución de la política pueden significar, pues, digamos, mecanismos de presión. Unos de mayor intensidad que otros. Uno, impedir en el terreno que Guyana explote el petróleo en la plataforma continental atlántica, como ya se ha hecho. No es nuevo. Ya en 2 o 3 oportunidades la Armada de Venezuela ha retirado barcos de exploración contratados por el gobierno de Guyana y los ha sacado de ciertas áreas en la plataforma continental en el Atlántico porque estaban haciendo perforación en el fondo para hacer estudios geológicos, físicos, etcétera, en el fondo oceánico, etcétera. Es una manera de hacerle ver a Guyana, señores, ustedes no van a poder hacer nada. Usted no va a poder explotar nada mientras no llegue a un acuerdo con Venezuela. Venezuela va a ser una sombra que va a estar detrás de ustedes. Cualquier cosa que hagan, Venezuela va a estar detrás de eso. Otra medida, el problema radica es que hay que verlo, la política es cambiante. En este momento, si se analiza la situación de Venezuela en el escenario internacional, no es nada buena. Tenemos grandes debilidades en este momento, la situación ante algunas potencias, que si lo de las sanciones, que si el gobierno es o no es, temas en los cuales no vamos a entrar a discutir acá, que no forma parte de la explicación. Tal vez no sea el momento en que Venezuela tenga fortalezas muy importantes en el escenario internacional, sin embargo siempre hay herramientas para poder presionar. Reiterarle de manera contundente a cualquier transnacional, a cualquier empresa que reciba concesiones por parte de Guyana para explotar recursos en el territorio del Esequibo, que esas concesiones están en peligro. Que Venezuela no va a reconocer y que todo lo que inviertan allí lo perderán, porque Venezuela en algún momento se va a posicionar desde territorio. Eso pone a pensar a cualquier inversionista. Los inversionistas no se arriesgan. Los grandes capitales no se van a buscar inversiones en las zonas conflictivas. Ellos van a buscar seguridad. Ellos no van a, porque imagínense usted lo que le cuesta a una transnacional, vamos a hablar de petróleo, montar una plataforma, montar un barco con aquella logística, con aquella tecnología para estar haciendo exploraciones, etcétera, etcétera, y después ser desalojado de allí y perder toda esa inversión. De manera que el petróleo de paso no está faltando en el mundo. Yo creo que hay mucho más petróleo de lo que se imagina. Y ir a buscar petróleo en áreas de conflictividad, en áreas donde hay inseguridad jurídica,
no es la mejor política, porque los capitales no se arriesgan a estar invirtiendo en zonas inseguras, de manera que Guyana debe sentir. Y hay otros mecanismos, sería un poco extenso hablar acá, que puede seguir utilizando Venezuela para hacerle ver a Guyana que no va a tener las manos libres y que no va a tener paz. Paz en el sentido de tranquilidad, no estoy hablando de la relación entre guerra y paz, me refiero a que no va a poder tener manos libres si persiste en su política de no llegar a un acuerdo. Eso es la que es su obligación. Muchas gracias, doctor Ruano. Yo tengo una pregunta también y ¿Cómo no? con esto vamos a ir cerrando el evento. ¿Cómo no? Usted habló al inicio de que la diplomacia venezolana cometió el error de permitir la intromisión de un tercero en las negociaciones de la comisión mixta. Entiéndase Guayana Británica, posteriormente. No fue de la comisión mixta, no fue de la comisión mixta. Introducir un tercero en el periodo en que Gran Bretaña estuvo proclive a abrir los archivos y a conversar con Venezuela luego de la denuncia en el 62. La comisión mixta es un resultado del Acuerdo de Ginebra, acuérdate. Ok, pero... Ok, entonces, bueno, supongo que había... interrumpido. Sí, sí. Ok, supongo que había entendido el planteamiento mal entonces, porque lo que iba a preguntar era si era factible que Venezuela no... que Venezuela no permitiera la entrada o el involucramiento de Guayana Británica, Guyana, en el Acuerdo de Ginebra. Y si eso era factible, ¿cómo lo podría hacer? Visto que al menos yo no veo cómo Venezuela pudiera haber impedido que Reino Unido le otorgara la independencia a Guayana Británica. Bien, ahí hay dos cosas. Uno, ahorita ya no hay nada que hacer. Ajá. Cosa juzgada. El Acuerdo de Ginebra se firmó como se firmó, y todos lo conocemos, en 1966, y en el Acuerdo de Ginebra aparece Guyana, primero como Guayana Británica, y al hacerse independiente como parte formal del acuerdo, según él mismo dice, como parte allí. De manera que eso ya es cosa jugada, ahí no hay más nada que hacer. No podemos retroceder a firmar un acuerdo de Ginebra diferente, eso es imposible. En el momento en que se firma el Acuerdo de Ginebra, Venezuela hizo una reserva expresa sobre el territorio ubicado al oeste del Esequibo. Sí lo hizo el gobierno del León. Venezuela reconocía la independencia de la Guayana Británica del territorio ubicado hacia el este de la línea media del Esequibo. Sin embargo, sí expresa reserva del territorio ubicado hacia el oeste de la línea media del Esequibo. Eso está bien claro en el reconocimiento que hizo Venezuela de la independencia de la Guayana Británica. Sin embargo, lo que siempre se ha criticado, y yo estoy de acuerdo con esa crítica, es que Venezuela no debió firmar el Acuerdo de Ginebra de la manera que lo firmó en su momento. Y estoy haciendo lamentaciones simplemente de nostalgias del pasado, porque eso no tiene ninguna funcionalidad, porque ya las cosas son como son. Sin embargo, Venezuela debió haber presionado al Reino Unido, a Gran Bretaña, porque el problema era con ellos, el causante originario, los responsables del despojo, los que le robaron el territorio de Venezuela fueron los británicos. Era con ellos. Era un asunto bilateral entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República de Venezuela en su momento. Era un asunto bilateral. De manera que la debilidad o los errores, y eso creo que lo dije al principio de la exposición, que cometió la diplomacia venezolana en su momento, llevaron a que para 1966 se firma el Acuerdo de Ginebra, en el cual Venezuela acepta, eso lo aceptó Venezuela, y ahora corremos con ese fardo de la historia. Venezuela aceptó que el gobierno de la colonia entrara a formar parte del acuerdo. Y eso está escrito en el Acuerdo de Ginebra. De manera que si Venezuela lo aceptó, por eso es que estamos discutiendo a esta altura con el que no es. Porque la cosa era con el Reino Unido. Venezuela debió haber, repito, insistido en solucionar la controversia con Gran Bretaña antes. O presionar a Gran Bretaña, y ustedes dirán, caramba, vamos a presionar a Gran Bretaña. Sí, en esa época había muchos mecanismos para presionar a Gran Bretaña, sobre todo por los inmensos intereses petroleros que tenían los británicos en Venezuela, no solamente en petróleo, sino en otras actividades. Venezuela debió haber insistido ante Gran Bretaña en solucionar la controversia antes de la independencia, y dejar ese asunto resuelto con Gran Bretaña. Pero no se hizo. Y se hizo lo que se hizo, bueno, y estamos como estamos. ¿Qué más te puedo decir, explico?
errores que se cometen y bueno, cuyas consecuencias hay que asumir en el futuro. El problema era con Gran Bretaña. Fíjate, te voy a decir algo. ¿Me están escuchando todavía? No sé si se cayó la... Sí, aquí estoy. Sí, aquí estoy. Yo le voy a comentar algo. Creo que está todo el mundo conectado. A lo mejor no conocen que en tiempos de la Segunda Guerra Mundial se perdió una oportunidad de oro, yo diría, para poder haber recuperado la Guayana Esequiba. Te explico. En el año 1942, exactamente, Venezuela firmó con Gran Bretaña un tratado a través del cual se delimitaron las áreas submarinas del Golfo de Paria. Acuérdate que la Trinidad era colonia británica y limitaba pues con Venezuela. El Golfo de Paria es un cuerpo de agua que separa a Venezuela de la isla de Trinidad, para entonces gobernada por Gran Bretaña. Bueno, el tratado de 1942, 26 de febrero, por cierto, también fue febrero. En ese tratado, Gran Bretaña le devolvió a Venezuela una pequeña isla que está en el Golfo de Paria, que se llama la isla de Patos. Había sido ocupada ilegalmente, por supuesto, por el Ayuntamiento de Puerto España, Trinidad, a finales del siglo XIX, a pesar de las protestas de Venezuela. Esa es una pequeña isla que está muy cerca de la costa del estado Sucre, cerca de Macuro. Es como a 4 kilómetros de la costa continental, y los británicos, como son ellos, tú sabes, las aves de rapiña del planeta, se apoderaron de la isla de Patos a pesar de las protestas de Venezuela, etcétera, etcétera. Pero Gran Bretaña le devolvió la isla de Patos porque fue una condición que Venezuela le puso a Gran Bretaña, que estaba muy interesada en delimitar las áreas submarinas, porque también allí había que establecer allí. Los británicos ya tenían conocimiento de posibles yacimientos de hidrocarburos y de gas en el fondo del mar del Golfo de Paria. Pero Venezuela le dijo, devolución de la isla de Patos o no hay negociación. Los británicos aceptaron. Nos devolvieron la isla de Patos, y la isla de Patos forma parte, si uno analiza la línea que divide el Golfo de Paria del tratado, se firmó el 26 de febrero del 42. Ahora vamos a ver el contexto. No nos quedemos nada más en el tratado sobre las áreas, se llama así, Tratado sobre las áreas submarinas del Golfo de Paria. Vamos al contexto. ¿Qué está ocurriendo en el año 1942? ¿Cuál es el escenario mundial? Plena Segunda Guerra Mundial. En su momento más tremendo. Es el año en que Gran Bretaña estuvo al punto del colapso. Si hubo un año en que los aliados pudieron haber perdido la guerra, fue precisamente en el 42. El eje pudo haber eventualmente ganado la guerra en 1942. ¿Qué pasaba en el 42? Para el Imperio Británico, una catástrofe. Gran Bretaña había perdido Hong Kong, Singapur, la gran base del lejano oriente británica en el estrecho de Malaca había caído en manos de los japoneses. Los japoneses habían ocupado Birmania, habían ocupado Malasia, amenazaban a la India. La flota japonesa incursionaba en el Océano Índico. El ejército italiano y alemán avanzaba en el norte de África, amenazaba el propio canal de Suez, avanzando por Libia a través y por Egipto, las tropas del Afrika Korps y del ejército alemán e italiano en África. Alemania, los submarinos alemanes tenían en jaque a todas las líneas de suministro que de América del Norte se dirigían a abastecer a Gran Bretaña en la famosa batalla del Atlántico, donde los submarinos estaban hundiendo cualquier cantidad, toneladas y toneladas de barcos mercantes. Gran Bretaña estaba a punto del hundimiento en el año 42, precisamente. ¿Qué pasa? Bueno, no quiero hacer una historia de la Segunda Guerra Mundial aquí sobre esto, pero es para que entendamos en líneas muy generales la situación. En ese momento, tal vez, y no se hizo, Venezuela era un factor determinante para el envío de gasolina, de petróleo a la causa de los aliados. Venezuela fue un abastecedor seguro de petróleo, no había refinerías todavía en Venezuela en esa época. Pero todo el petróleo que salía por Oriente, que por cierto atravesaba el Golfo de Paria, la zona de Caripito, los campos petroleros de Monagas y Danzuate, que salía por el río San Juan y salía por el Golfo de Paria hacia las refinerías. En el Caribe, algunas en Puerto España y otras se iban a la costa del Golfo de México de los Estados Unidos. Otro importantísimo, el petróleo que salía por el Golfo de Venezuela, de la cuenca del lago de Maracaibo. Los campos petroleros de Venezuela eran un abastecedor clave de petróleo para la causa aliada. Incluso Venezuela firmó unos convenios de cooperación militar con los Estados Unidos y había fuerzas estadounidenses que colaboraban con las de Venezuela en la protección de los campos petroleros, porque había el temor de que saboteadores o unidades de espionaje alemanas o saboteadores entraran a volar los campos petroleros. Incluso los submarinos alemanes, los llamados lobos, los lobos de Dönitz, que era el gran almirante alemán, que era el comandante de la flota submarina, los submarinos alemanes estuvieron muy activos en el Caribe entre 1942 y 1943.
hundieron gran cantidad de barcos en las rutas e incluso hundieron varios barcos en el Golfo de Venezuela, navíos de bandera venezolana fueron torpedeados por submarinos alemanes en el Golfo de Venezuela. Los submarinos alemanes atacaron con torpedos a las refinerías de Curazao y de Aruba. No sé si ustedes conocen esas historias. Son historias que son muy interesantes. De manera que la actividad de la flota submarina alemana en el Caribe estuvo muy intensa y había una amenaza de que también los submarinos alemanes atacaran a los tanqueros que salían por el Golfo de Paria y atravesaban la Boca de Dragones para dirigirse. Por eso es que la isla de Patos tuvo un factor militar muy importante, porque allí incluso había una base de artillería naval de los Estados Unidos que se instaló en la parte alta de esa isla, que tiene unos acantilados impresionantes en la parte alta de la isla de Patos, y había artillería de costa allí. Allí nunca hubo acción militar porque los submarinos alemanes nunca incursionaron en el Golfo de Paria porque era un suicidio, porque ese es un mar muy poco profundo, donde la mayor profundidad no llega a 40 metros. Y un submarino no se va a meter en una ponchera sin profundidad como lo es el Golfo de Paria, por decirlo de alguna manera. Por eso quiero hacer ver que el año 42 y 43 eran años de gran expectativa, de una situación pero muy grave sobre todo para ese era el momento, y ahora quiero llegar al punto, en que Venezuela le debió haber propuesto o insistido a Gran Bretaña en que los devolviera el Esequibo en el 42. Simultáneamente, como nos devolvió la pequeña isla de Pato, ese era el momento en que el gobierno en ese entonces el general Isaías Medina debió haberle insistido a Gran Bretaña en que nos devolviera la Guayana Esequibo. Yo no puedo saber la respuesta del gobierno británico, porque aquella situación en que estaba al borde del último, yo creo que a Gran Bretaña le importaba muy poco si tenían o no tenían el Esequibo, porque el asunto era de supervivencia. Probablemente, y no lo puedo saber con todo seguridad, Gran Bretaña nos hubiera devuelto la Guayana Esequiba en 1942 y Venezuela se lo hubiera solicitado de una manera formal, de una manera diplomática, que nos restituyera el territorio usurpado, etcétera, etcétera, etcétera. Esa fue una oportunidad, como oportunidades con circunstancias muy particulares de ese momento que obviamente no se van a repetir en el futuro, pero yo diría, sin estar seguro, que ese era un buen momento para solicitarle a los británicos que nos devolvieran el Esequibo. No se hizo. Eso se lo dejo así para que ustedes, si no lo sabían, para que lo compren. Ok. Bueno, ya muchísimas gracias, doctor Ruano. Estuvo súper elaborada y súper informativa esa respuesta. Quería preguntarle brevemente, ¿nos pudiera dar algunas recomendaciones de libros para gente que quiera comenzar a instruirse en el tema del Esequibo, con sus libros con sus respectivos autores? Uy, te pones en un problema. Pero más que tengo uno aquí. Hay muchos libros sobre esto, hay literatura. Mira, yo recomiendo, sin embargo, yo sobre ese libro tengo algunas observaciones. Yo no estoy de acuerdo con algunas cosas, pero el profesor Rafael Sureda Delgado, Rafael Sureda con S, Sureda Delgado, probablemente algunos de ustedes lo tengan, que se llama Venezuela y Gran Bretaña, historia de una usurpación. Ese es un libro publicado por la Universidad Central de Venezuela en el momento en que el profesor Sureda Delgado hace una recopilación muy interesante sobre el asunto de todo el proceso de la reclamación del Esequibo. Hay un libro que también ha publicado la Cancillería sobre Betancur, se llama Betancur y León y la Guayana Esequiba. Creo que ese libro lo escribió el ex magistrado que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor René de Sola, en su momento, que también tiene alguna literatura sobre eso. En fin, esto es una literatura muy extensa. Yo realmente, hacerte una lista, hay muchas otras cosas que puedo decir. Sin embargo, no es difícil. Hay muchos artículos de prensa y, en fin, hay una cantidad de cosas. Por ejemplo, hay un libro del doctor Aristides Calvani, por cierto, que era el canciller de Caldera, que lo estoy sacando de la bibliografía de acá, que es interesante porque él fue el autor, como canciller, del célebre o no célebre protocolo de Puerto España, que se llama el Protocolo de Puerto España, Caracas 1970. Hay un libro de Carl George, Carl con C, como Carlos, pero Carl George, que se llama Orígenes del conflicto de límites entre Venezuela y la Guayana Británica, que está editado por la Fundación John Bolton en 1966, por cierto. Y hay un libro que bueno, hay mucho, le digo, esto no hay poca literatura sobre esto. Hay un libro que yo le recomiendo a todo el mundo, lo que pasa es que no es fácil conseguirlo, yo no sé si eso estará en línea,
Es un libro cuyo autor es nada más y nada menos que el presidente del Tribunal Arbitral de París, el diplomático y magistrado ruso Frédéric de Martins. Este señor tiene un libro muy interesante que se llama Rusia y Gran Bretaña en Asia Central. Repito, Rusia y Gran Bretaña en Asia Central. En este libro, Federico de Martins hace una explicación muy interesante de toda la cuestión geopolítica sobre los intereses del Imperio Británico que colindaba con el Imperio Ruso en Asia Central. Acuérdense que los británicos dominaban la India, todo lo que eso, y colindaban, tenían límites o intereses que chocaban con el imperialismo de la Rusia imperial en Asia, en lo que es el Asia Central. El problema de Afganistán, que estaba en el medio del Imperio Ruso al norte y los británicos al sur, que siempre fue un sitio de confrontación o de choque de intereses, como un estado buffer, como se dice en inglés, como un estado tapón entre el Imperio Ruso y de manera que hay una cantidad de cosas muy interesantes allí, y ahí uno puede entender, para quienes logren buscar ese libro de Martins, repito, Inglaterra y Rusia en Asia Central, donde hay una descripción muy detallada de cuál era la ideología, cuál era la fundamentación jurídica que movía a hombres como Martins, que no era una excepción en esa época del siglo XIX, donde el empuje de la expansión imperialista de las potencias europeas estaban con gran intensidad. Era una época donde, por ejemplo, te puedo decir algo, Martins consideraba a los países que no fueran, según él, los países civilizados como países subdesarrollados o subgobernados o gobernados de una manera, los llamaba países salvajes, y que esos países salvajes, entre los cuales seguramente él pensaba que Venezuela era uno, seguramente debían ser gobernados y dirigidos por las grandes potencias. Esa era la parte de la ideología del imperialismo, que la civilización, según él, correspondía a Europa y a Rusia. Yo no sé de dónde sacaba que Rusia, porque Rusia siempre fue uno de los países más atrasados y primitivos de Europa, y así lo fue. Y no creo que esté muy lejos de eso todavía, a pesar de sus adelantos en ciertos aspectos tecnológicos. Bueno, él consideraba que eso era así, y que el derecho internacional, fíjense que esto es muy interesante, el derecho internacional solamente se le podía aplicar a los países civilizados. Entonces, ustedes se imaginarán cuáles son los países que él consideraba civilizados, y que los demás no. Los demás no tenían ningún derecho al respecto, y que debían ser dirigidos y gobernados por las grandes potencias. Bueno, ahí está, esa es una manera de hacer ver hasta cierto punto la mentalidad de este sujeto, que fue nada más y nada menos que el presidente del Tribunal Arbitral, y ya sabemos cuál fue su actuación allí, etcétera, etcétera, y que al final terminó fabricando él, porque la sentencia es de él, no fue de los jueces, esa sentencia que le otorgó a Gran Bretaña casi el 90% del territorio que ellos pretendían usurparle a Venezuela. Eso ya lo sabemos y ya lo hemos hablado. Bueno, en fin, hay mucha literatura. Hay otro libro de Earle Herrera, él mismo, y algunos están pensando que es este señor que ahora pues anda muy vinculado al gobierno. Sin embargo, el profesor Earle Herrera en otra época, antes de perder la brújula, por decirlo de alguna manera, tiene un librito muy interesante que se llama ¿Por qué se ha perdido el territorio venezolano? Así se llama, un librito verde que también se consigue en la universidad. ¿Por qué se ha perdido el territorio venezolano? Ahí él explica de una manera muy, muy breve, pero muy clara y muy bien todo el problema de los límites con Colombia, habla de Brasil, habla del caso del Esequibo, de los límites marítimos, de una serie de... Un libro breve, muy bien, que no entra en demasiada profundidad, por supuesto, porque yo recomiendo su lectura. Es el profesor Earle Herrera. ¿Por qué se ha perdido? ¿Por qué se ha reducido? Perdón, el título es ¿Por qué se ha reducido el territorio venezolano? Bueno, excelente, doctor Ruano. Muchísimas gracias por sus recomendaciones. Espero que hayan sido para el agrado. Por la atención. Sí. Y bueno, ya todos los que nos han escuchado tienen ahí varios libros muy buenos de los cuales pueden instruirse. Yo también agregaría a esa lista. Muchísimos libros, toneladas de libros. Sí, yo también agregaría a esa lista el libro El Águila y el León de Edgardo Mondolfi. Y también, sí, ese es muy bueno. Y también los libros del historiador, del muy reconocido historiador venezolano Manuel Donís. Bien, bueno. ¿Cómo no? Nuevamente,
Muchísimas gracias, doctor Ruano, por su tiempo y su presentación el día de hoy y la forma tan excelente con la cual respondió a todas nuestras interrogantes. Quiero agradecer a todas las personas que nos escucharon el tiempo que dedicaron a esta presentación. Y bueno, esta fue la presentación del Acuerdo de Ginebra y el Protocolo de Puerto España con el doctor Rafael Ruano. Y nos vemos próximamente para la tercera entrevista con el doctor, donde hablaremos de la situación actual de la reclamación por la Guayana Esequiba. Muy bien. Muchas gracias a todos y buenas tardes.